Dex, aquí estamos de nuevo en otro video y en este video vamos a hablar sobre HTML y CSS desde cero. En este video vas a aprender todos los conocimientos que necesitas para crear impresionantes aplicaciones o páginas web. Vas a aprender desde lo más básico hasta lo más complejo o lo que podamos abarcar en este video. Para no alargar tanto esto, quiero hablarte un poco sobre HTML y CSS. HTML, de sus siglas Hypertext Markup Language, es un lenguaje de marcado de hipertexto y este lenguaje nos sirve para estructurar nuestras páginas web o nuestros proyectos. Está basado en etiquetas y vamos a conocer las más importantes. CSS. Bueno, este lenguaje nos sirve para darle forma, darle una visión diferente a nuestro proyecto, al proyecto que tengamos estructurado en HTML. Y para no complicarnos tanto, es solo eso. Si desean investigar un poquito más a fondo, pueden ir a internet y investigar más sobre lo que es HTML y CSS. Pero antes de empezar con el curso, quiero mostrarles el proyecto que vamos a estar realizando al terminar todos estos temas, ¿ok? Entonces les quiero mostrar lo que va a ser el proyecto que vamos a estar trabajando. Como verán, este es un pequeño inicio de sesión que tiene un header o tiene un formulario que es para iniciar sesión. Aparte tenemos un pequeño botón. Si le damos clic, pues se nos abre un menú. Tenemos algunos enlaces a redes sociales, alguna información y todo esto lo vamos a hacer con HTML y CSS. Tiene algunas que otras cosillas más, pero como les digo, no es nada complejo, solamente vamos a estar trabajando con lo que aprendamos en este video, desde cero. Entonces, sin más que decir, vamos a empezar. Lo primero que necesitamos son dos herramientas. La primera es nuestro editor de código y un navegador. Tal vez ya muchos ya tengan algún navegador, en este caso yo utilizo Google Chrome para navegar y todo. En este caso, en este navegador, yo voy a buscar Visual Studio Code. En este caso, la abreviatura VSC. Le damos clic donde dice download y vamos a descargar este editor de código según nuestro sistema operativo. Si tenemos Windows, Linux o Mac. Una vez que lo descargan, lo instalan y ya podrán abrirlo. Ahora, lo que vamos a hacer en nuestro escritorio, vamos a crear una carpeta. En este caso, le vamos a poner HTML, CSS. En este caso lo voy a poner así, ustedes le pueden poner como gusten. Voy a abrir mi editor de código, vamos a abrir una nueva ventana, en este caso, y vamos a arrastrar la carpeta al editor de código. Una vez arrastrada la carpeta, pues ya podemos comenzar a trabajar. Ahora, si pasamos el mouse en esta parte, se nos van a mostrar algunas opciones. En este caso vamos a crear un archivo y le vamos a poner index.html para ya poder comenzar a trabajar con lo que va a ser nuestro proyecto o este curso. Lo primero que quiero resaltar es que en HTML hay sin fines de etiquetas, pero nosotros vamos a ver las más importantes o las más utilizadas. Lo primero que quiero que hagan es que instalen una extensión de este editor de código. Se van a la parte de extensiones y van a buscar la extensión Live Server. Una vez que encuentran esa extensión, la referencia es que tiene casi 40 millones de descargas. La instalan y una vez que la instalan ya pueden abrir este archivo con esa extensión. Por el momento no lo vamos a hacer ya que todavía no hemos escrito nada en nuestro archivo HTML. Ahora vamos a comenzar a conocer la sintaxis o las etiquetas en HTML. Y lo primero que quiero comenzar a escribir es un H1. Y este H1, esta etiqueta me sirve para escribir un título en HTML. Entonces voy a escribir mi primer título. Las etiquetas en HTML, en este caso la primera etiqueta que he escrito, que es el H1, que sirve para escribir un título, tiene una apertura y un cierre. Y esto se puede diferenciar o se puede distinguir porque comienza con un menor que y un mayor que. Y la de cierre es lo mismo, solamente que tiene una barra diagonal. Eso quiere decir que esta es una etiqueta de apertura y de cierre. Ahora, para los títulos tenemos varias etiquetas. En este caso, aquí hemos escrito un H1, pero también existen el H2, el H3, H4 hasta el H6. En este caso solamente vamos a dejar el H1 y en este caso vamos a escribir un H2 solo para escribir mi segundo título. Si yo guardo y yo abro este elemento o este archivo, lo voy a abrir con Live Server, quiero que se den cuenta que me aparece mi primer título y mi segundo título. En este caso mi primer título se muestra un poco más grande que el segundo título. Y esto es porque cada etiqueta HTML tiene ya por defecto unos estilos. Y eso lo vamos a estar viendo más adelante. Pero en este caso quiero que se queden con eso. Todas las etiquetas, y si yo aquí sigo escribiendo, va a pasar lo mismo. Mi tercer título, si yo guardo
y recargo la página, se dan cuenta que se va haciendo más pequeño y así hasta el H6. Entonces eso es lo primero que quiero que sepan. También tenemos otra etiqueta en HTML que es para escribir texto o párrafos, que es la etiqueta P. También es una etiqueta de apertura y de cierre. Vamos a escribir aquí un loren. Yo escribo esto, me voy a la parte de acá, me voy a la parte de View, Word Rack y ya se ajusta de esta manera. Yo guardo y recargo la página. Quiero que se den cuenta que ya me agrega ese párrafo o ese pequeño texto. Ahora vamos a conocer la etiqueta A, que esta etiqueta nos sirve para poder enlazar otras páginas web o a otros recursos que tengamos. En este caso, le voy a escribir ir a mi sitio web y voy a escribir aquí mi sitio web. Si yo guardo, recargo aquí, me dice ir a mi sitio web. Si yo le doy clic aquí, pues quiero que se den cuenta que me lleva a mi sitio web. Retrocedo. Lo primero que quiero que sepan es que todas las etiquetas de HTML tienen atributos o puedo agregarle atributos que van a cambiar el estado por defecto de dicha etiqueta. En este caso, esta etiqueta, si yo no le agrego este atributo y guardo, quiero que se den cuenta que no me va a llevar a ningún lado. Entonces quiero que entiendan que los atributos sirven para cambiar el estado de dicha etiqueta. ¿Ok? Ciertas etiquetas tienen ciertos atributos que otras etiquetas no tienen. En este caso, para la etiqueta A, tenemos el atributo href, pero también tenemos otro atributo. Para no complicarnos tanto, vamos a escribir target y vamos a escribir aquí to-blank. Si se pueden dar cuenta, antes de yo escribir esto, por eso es interesante utilizar Visual Studio Code, porque ya me autocompleta diferentes tipos de atributos o propiedades o valores. En este caso utilizamos blank, ya que es la que nos va a servir para poder mandar este enlace a otra página. Si yo le doy clic a este enlace, me va a abrir otra página. Entonces, hemos dicho que todas las etiquetas tienen atributos, algunos lo podemos agregar explícitamente, otros ya vienen implícitamente, y en este caso para la etiqueta A tenemos el atributo href que nos permite enlazar ese recurso, y también tenemos el atributo que nos sirve para poder enviar ese recurso a otra página. En este caso estamos cambiando el estado y el funcionamiento de esta etiqueta A. Ahora vamos a ver otra etiqueta que sirve para agregar imágenes a nuestro sitio, que es la etiqueta IMG. Y como ustedes se pueden dar cuenta, en esta etiqueta es solamente de apertura, no tiene ningún cierre. Pero me da dos atributos para yo poder enlazar dichos elementos. Lo que vamos a hacer es irnos a Google y buscar alguna imagen, imágenes de gatos en este caso, y vamos a buscar cualquier imagen. Y lo que vamos a hacer es coger esta imagen, vamos a copiar dirección de enlace y la vamos a pegar en la parte que dice src, que es el atributo para enlazar esa imagen. Y si yo guardo, quiero que se den cuenta que la imagen no aparece. Y eso es sencillo porque la imagen no está enlazada correctamente. Vamos a decirle que vamos a abrir esta imagen en una nueva pestaña. Si se dan cuenta, al parecer esta ya sería la imagen adecuada o el enlace correcto. Si yo guardo, quiero que se den cuenta que ya me aparece la imagen. Esto es algo muy interesante, ya que si ustedes se pueden dar cuenta, a veces por cosas insignificantes, a veces nos liamos. Pero en este caso ya funciona así. Vamos a cerrar esto. Y este atributo al me sirve si en este caso yo no tengo ninguna imagen, yo guardo y yo recargo aquí. Quiero que se den cuenta que no me aparece nada. Eso puede pasar porque digamos que estas imágenes están en algún servidor o de repente hayan sido borradas. Entonces este al me va a servir para yo escribir aquí alguna referencia de que aquí había alguna imagen o que esta imagen pues ya no está. En este caso escribo lo que sea, yo recargo la página y ya me parece como que ahí había una imagen pero de repente ya no está. Ahora también tenemos las etiquetas para agregar listas ordenadas y desordenadas. Las listas desordenadas las hacemos con esta etiqueta ul. Dentro de la etiqueta ul tenemos otra etiqueta para listar esa lista que es li y podremos aquí escribir lo que sea. En este caso voy a escribir aquí categoría 1 y también voy a escribir una categoría 2. Si yo guardo y recargo, quiero que se den cuenta que esta lista es una lista desordenada ya que pues no me da ninguna numeración o algo, entonces pues tengo una lista. Vamos a copiar esto de aquí y vamos a escribir all y esto me va a hacer una lista, en otras palabras, ordenada. Si yo guardo y recargo, quiero que se den cuenta que pues aquí ya me está enumerando esas categorías. En este caso ya no necesito aquí ponerle categoría esto de acá porque igual ya me la está enumerando. De esta manera estamos conociendo más sobre HTML. En HTML hay
infinidades de etiquetas que sirven para alguna cosa en específico. Si nos pusiéramos a ver todas las etiquetas, créanme que este video no va a terminar nunca. Y ese no es el objetivo. El objetivo es entender y conocer las cosas más importantes que ustedes tienen que saber o ustedes van a necesitar en proyectos reales. Hasta el momento hemos visto etiquetas que vamos a estar utilizando comúnmente en lo que son nuestros proyectos o desarrollos. Ahora, vamos a cortar todos estos elementos y vamos a crear nuestro archivo HTML como debe de ser. Vamos a abrir con un menor que y vamos a escribir doctype, ¿ok? Y se me va a autocompletar doctype HTML. Con esto le estamos diciendo a la computadora o al navegador donde vayamos a abrir este archivo que vamos a trabajar con HTML5. Ahora, ¿qué más sigue de aquí? Bueno, la estructura comienza con una etiqueta global o una etiqueta contenedora global que se llama HTML. Si yo escribo HTML, pues bueno, aquí ya se me crea la estructura para comenzar a englobar todas mis etiquetas. La siguiente etiqueta que quiero que conozcan es la etiqueta head. Y esta etiqueta me sirve para escribir mis metadatos, mis enlaces a recursos externos o dentro de mis archivos locales. También me sirve para poder escribir una etiqueta que se llama title, que sirve para cambiar esta parte que ustedes ven acá. Vamos a escribir esa etiqueta y le vamos a poner title y le vamos a poner aquí HTML y CSS. ¿Okay? Si yo guardo y recargo la página, quiero que se den cuenta que ya me sale HTML y CSS, pero ya no tengo ningún contenido, porque obviamente ya lo hemos borrado. Ya con esto, también tenemos la etiqueta que sirve para escribir todo lo que se va a ver, todo lo que el usuario va a ver, vamos a escribirlo dentro de esas etiquetas, que es la etiqueta body. Y dentro de esta etiqueta vamos a pegar el contenido que cortamos, vamos a darle un poquito más de orden, guardamos y quiero que se den cuenta que aquí ya tenemos pues esa estructura, pero ya está correctamente dentro de su etiqueta, ¿ok? Dentro del body, donde debe de ir. Entonces ya con esto nosotros podríamos decir que ya estamos estructurando correctamente nuestro proyecto. Ahora, una vez organizando toda nuestra estructura y poder trabajar de una manera correcta, vamos a conocer una etiqueta más que nos va a servir para en casos de que ya comenzamos a trabajar con proyectos más complejos y más reales, pues vamos a utilizarla bastante. Y es la etiqueta div. Y esto es algo interesante porque quiero explicar algo. Yo sé que puede ser muy tedioso al principio, pero quiero que lo entiendan. Todas las etiquetas en HTML que tengan apertura y cierre nos sirve para guardar ciertos elementos o información. En este caso, todas las etiquetas sirven para guardar algo en específico y sirve como un contenedor o una caja. Y quiero que lo entiendan de esta manera. Si se dan cuenta, la etiqueta head, la etiqueta body y la etiqueta HTML son contenedores principales. En este caso, la etiqueta HTML engloba todas las etiquetas adicionales que sirven para estructurar mi página o mi proyecto. La etiqueta head sirve para guardar cierta información y la etiqueta body para mostrar toda la información. En este caso, todos son contenedores, pero también hay muchos más contenedores que sirven para algo en específico. Entonces quiero que lo tengan en cuenta. Todas las etiquetas pueden ser consideradas como contenedores o cajas que tienen otros contenedores. En este caso, la etiqueta div es un contenedor que me sirve para estructurar de manera genérica cualquier contenido. En este caso, yo puedo crear aquí más contenedores, ¿ok? Y contenedores dentro de contenedores. Y esto puede tener, pues, puede llegar al infinito. No es recomendable hacerlo de esta manera, pero quiero que entiendan que se puede hacer. Ya con eso, quiero mostrarles otras etiquetas que también son muy importantes en la actualidad en HTML5 para poder distinguir ciertos elementos de nuestra página web o de nuestro proyecto. Y esas etiquetas son estas. Header, que sirve para lo que es el encabezado o nuestra parte principal de nuestra página web, que siempre está en la parte de arriba. Esa es la parte del header o la cabeza. En este caso también tenemos la etiqueta main, que sirve para poner el contenido principal de nuestra página web. También tenemos la etiqueta site, que sirve para poner cierta publicidad, también es muy importante. También tenemos la etiqueta section, que sirve para escribir secciones en nuestra página web o proyecto. También tenemos la etiqueta article, que sirve para escribir obviamente artículos. También tenemos la etiqueta footer, entre otras etiquetas que sirven para trabajar en HTML. Pero como les dije, en HTML hay infinidad de etiquetas para cierto funcionamiento en específico que también la vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Y por último, la etiqueta que vamos a ver es la etiqueta for. Esta etiqueta es muy importante y muy utilizada, ya que esta etiqueta nos sirve para escribir cualquier tipo de formulario, ya sea para escribir un formulario de inicio de sesión, un formulario de registro,
un formulario de lo que sea. Y en este caso, por ejemplo, vamos a escribir las etiquetas o la estructura, cómo se forma algún formulario. Lo primero que vamos a escribir es la etiqueta label, que nos sirve para hacer referencia a algún campo de entrada. Y el campo de entrada, en este caso, le vamos a escribir que va a ser nombre, y esa referencia va a ser al input, ¿ok? Esta es otra etiqueta que nos sirve, o pues le va a servir al usuario escribir algún texto, y vamos a hacer la referencia con este label. ¿Cómo hacemos referencia este label con este input? Vamos a escribir un ID, es un atributo ID, y vamos a escribir algún nombre. En este caso le vamos a poner nombre. Y dentro de este atributo for vamos a escribir el mismo nombre, ¿ok? Vamos a poner el mismo texto y esto ya va a hacer referencia a este input. Si yo guardo, quiero que se den cuenta que aquí ya se crea esto y si yo le doy clic, se me pone el puntero del mouse, pero si yo salgo y le doy clic a la parte de nombre, también va a ser lo mismo. Esto es la referencia que estamos haciendo aquí. Y por último, también tenemos un input que va a ser de tipo, bueno, hay diferentes tipos de input, pero como les digo, aquí no vamos a ver todo esto porque no vamos a terminar nunca. Va a ser el input de tipo submit. Y este input va a servirnos para enviar los datos. Si ustedes se han dado cuenta, si ustedes van a algún sitio web, van a encontrar algún formulario, o si entran a alguna página que sea una red social, van a ver que hay pues algún inicio de sesión, o si se van a registrar, pues se dan cuenta que siempre tienen estos datos, estos campos de entrada, y aparte también tienen un input o un botón que sirve para enviar esos datos, y eso va a ser para poder autenticarse, registrarse, etc. Si yo guardo, quiero que se den cuenta que me sale este botón. Si yo le doy clic, obviamente no va a hacer nada porque no estamos trabajando con ningún lenguaje de programación, pero es lo que haría. En este caso, esto es todo lo que yo quería mostrarles de HTML, pero HTML conlleva muchas otras cosas más. Aquí estamos viendo las cosas más importantes y los elementos que ustedes más van a estar utilizando en HTML. Conforme ustedes vayan avanzando en el desarrollo de software, en el desarrollo web, ustedes se van a ir adentrando más a estos elementos y investigando un poco más. Entonces, vamos a irnos a CSS. Ya con esto hemos concluido lo que es la parte de HTML. Conforme vayamos avanzando en el curso de CSS y en nuestro proyecto iremos viendo que otras etiquetas también son utilizadas con sus respectivos atributos. Lo primero que vamos a hacer es crear un archivo que se va a llamar style.css. Esta es la manera en que vamos a estar trabajando con nuestros estilos. Pero también existen otras formas de trabajar con CSS que normalmente no se utilizan, ¿ok? Pero quiero enseñarles cómo es. En la etiqueta head, dentro de la etiqueta head, vamos a escribir una etiqueta que se llama style. Dentro de esta etiqueta o dentro de estas etiquetas de apertura y cierre, vamos a estar escribiendo todo lo que son nuestros estilos. En este caso, por ejemplo, nada más, vamos a darle estilos a lo que es el body. Y la manera de hacerlo es escribiendo el nombre de dicha etiqueta y entre llaves vamos a escribir unas reglas que van a servir para darle estilos a dicho elemento o dicha etiqueta. ¿Okay? Entonces, si yo quiero darle algún aspecto a este body, en este caso el body es todo el contenido, vamos a decirle que le vamos a dar un background, en este caso va a ser un color de fondo y vamos a darle algún color en específico. De esta manera, si yo guardo, ya le estaríamos dando directamente un fondo a nuestro cuerpo o a nuestro body. Esta es la manera correcta de hacerlo. También podría darle algún color a este H1 y la manera de hacerlo es escribiendo el nombre de la etiqueta, creamos unas llaves y dentro de esas llaves vamos a darle instrucciones o reglas que van a servir para darle algún estilo a esa etiqueta. Entonces vamos a decirle que va a tener un color y va a ser white. Con esto, si guardamos, se va a mostrar. También podemos darle un tamaño de fuente y eso lo hacemos con font size y respectivamente el valor o el tamaño que va a tener esa fuente. En este caso 30 px y ahí cambió el tamaño. Y le podemos dar aquí un poquito más grande y se dan cuenta que nuestra fuente crece. Nosotros podemos manipular todo esto con CSS, ¿ok? Esta es la manera de trabajar, pero no es la manera que la vamos a estar haciendo, ¿ok? Listo, también hay otra forma que le podemos dar los mismos estilos y es dentro de la etiqueta podemos escribir un atributo que se llama style y dentro de este atributo entre comillas podemos escribir pues esa misma propiedad. Le vamos a dar un color, en este caso puede ser acuamarina. Ustedes se dan cuenta pues ya cambió. También podríamos darle aquí color a todos los textos que va a ser de color white. ¿Okay? Con esto le estaríamos dando un color a todos los textos. En este caso vamos a cambiarle porque no se va a ver bien. Orange, ¿ok? De esta manera pues ya cambian todos los textos, ya que si le damos estilos a lo que concierne el body,
pues le estamos dando a todo lo que esté dentro del body. Entonces listo, una vez allá haciendo esto, habiendo mostrado esta parte, pues vamos a trabajar con lo que es de la manera correcta o la manera que yo recomiendo trabajar, que es en un archivo aparte. Entonces lo que vamos a hacer es escribir de la misma manera que lo hemos hecho. Escribimos el nombre de la etiqueta o el elemento y vamos a darle unas propiedades. En este caso le vamos a dar un color también y vamos a decirle que el color va a ser café. Okay, si nosotros guardamos, pues en este caso no va a pasar nada porque tenemos que enlazar este archivo con nuestro index.html. Y la manera de hacerlo, pues vamos a conocer otra etiqueta que está dentro del head y es link. ¿Okay? Con esta etiqueta podemos enlazar recursos externos o que estén dentro de nuestro directorio. Si escribimos link, pues quiero que se den cuenta que aquí Visual Studio Code ya me da alguna autocompletado. Yo le puedo decir que es un link CSS para decirle que es un archivo de estilo CSS. Aquí se relaciona con este atributo y con este otro atributo podemos darle la ubicación de nuestro archivo. Okay, en este caso, este archivo está dentro del directorio principal, entonces no tenemos ningún problema. Pero en algunos otros casos este archivo puede estar en otra carpeta, en otro directorio y tenemos que aquí poner la dirección de ese archivo para que funcione correctamente. Si yo guardo, quiero que se den cuenta que ya coge o ya funciona mi archivo style.css. También podríamos decirle que queremos darle algún estilo a la etiqueta h1 y lo hacemos de la misma manera. Escribimos la etiqueta, el nombre de esa etiqueta y entre llaves vamos a darle las propiedades o las reglas de CSS. Con esto ya le estaríamos dando un color a nuestro H1. También podríamos decirle que queremos darle algún tipo de estilos a la etiqueta H2 y a la etiqueta H3. ¿Cómo hago para darle estilos o los mismos estilos a estas dos etiquetas en CSS? Bueno, escribimos las etiquetas que vayamos a darle los estilos, seguido de una coma, escribimos la siguiente etiqueta y entre llaves vamos a darle esos estilos. Vamos a decirle que el color de estas etiquetas va a ser un blue, este de aquí, ¿ok? Y también le vamos a decir que la fuente o el tamaño de fuente de esas etiquetas va a ser de unos 30 px. Nosotros guardamos, quiero que se den cuenta que ya cambió el color y la fuente de esas etiquetas, ¿ok? Esta es la manera de darle estilos también a las etiquetas. Cuando unas etiquetas van a tener los mismos estilos, pues con una coma podemos darle esos mismos estilos. Incluso podremos aquí escribir otra etiqueta que va a ser la etiqueta H4, ¿ok? Solamente como ejemplo. Y vamos a poner mi cuarto título, ¿ok? Y yo guardo, aquí ya aparece y quiero que se den cuenta pues que esto no tiene ningún estilo. Pero si nosotros aquí colocamos una coma y colocamos esa etiqueta H4, le vamos a dar esos mismos estilos. Y ahí ya estaríamos ahorrando en estilos, ¿ok? Y en espacio en nuestro documento CSS. De esta manera es como se trabaja en CSS. También podría decirle que quiero cambiarle el tipo de fuente de todo mi cuerpo de HTML. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Pues bueno, dentro del body yo podría decirle que quiero que toda la fuente o la familia de fuente sea alguna en específico. En este caso le voy a poder decir que sea Arial. Si yo guardo, quiero que se den cuenta que toda la fuente de mi HTML ha cambiado. Y de esta manera yo también podría ahorrar un poco de código diciéndole que porque todo va a tener esa misma fuente, ¿ok? Esa es una manera de trabajar y esa es otra manera de darle estilos a todos nuestros textos en HTML. Bueno, ya con esto hemos visto las cosas básicas de CSS. Ahora iremos viendo otras propiedades que también son importantes en CSS, como son los padding y los márgenes. En este caso, yo quisiera decirle pues que todos estos títulos van a tener una separación de algún margen en específico. Y le voy a decir que estas etiquetas van a tener un margen de unos 20 px. Lo que va a hacer es que cada etiqueta se va a separar 20 px de la izquierda hacia arriba a la parte de la derecha y en la parte de abajo. En este caso no se ve muy bien, pero si yo aquí le pongo unos 100 px, esto se pueden dar cuenta que esto ya comienza a crecer. Se comienza a decirle que cada etiqueta va a tener 100 px hacia arriba, 100 px hacia abajo y así con todas sus etiquetas. Este es un margen desde el contenido, o sea, desde esta parte hacia afuera, hacia el borde, ¿ok? También hacia otro elemento, sería un espaciado hacia otro elemento y así si tuviera otro elemento al lado. Entonces ya con eso le hemos agregado un margen, ¿ok? Esto de aquí sería el margen. También tenemos otra propiedad que sería el padding. Y este padding, para poder verlo, no lo vamos a poder distinguir aquí. Pero si le damos un padding, le ponemos 40 px, quiero que se den cuenta que ahora esto de aquí se está haciendo desde el contenido, o sea, si es desde el borde hacia adentro. Esto lo vamos a poder ver bien cuando creemos algunas cajas. En este caso lo vamos a dejar ahí y los vamos a ir viendo más adelante, ¿ok? Ahora vamos a estar viendo otra propiedad muy importante en CSS que se trata de la propiedad display.
Y esta propiedad nos sirve para ver cómo se va a mostrar cada elemento dentro de nuestro HTML. En este caso, si ustedes se puedan dar cuenta, pues todos los elementos son visibles en el HTML. Pero con esta propiedad yo puedo decir cómo se va a mostrar dicho elemento. En este caso, si yo quiero darle algún tipo de visualización a estos tres elementos, yo podría comenzar a darle esa propiedad que le voy a decir que va a tener un display. En este caso existen muchos valores que les puedo dar a esta propiedad, pero la propiedad que yo quiero utilizar o el valor que quiero utilizar es la propiedad, el valor none. Yo guardo, quiero que se den cuenta que esos tres elementos han desaparecido de mi HTML. En otras palabras, no han desaparecido, pero ya no se muestran en la parte visible de la pantalla. En CSS nosotros podemos controlar con esta propiedad cómo se va a mostrar todos nuestros elementos, ¿ok? Cómo se va a ver nuestros elementos. En este caso, algo que quiero explicar es que cada elemento explícitamente el navegador le da un tipo de display o cómo se lo va a mostrar al usuario. En este caso, los enlaces tienen una propiedad que se llama display inline y se va a mostrar cada elemento al lado del otro. Yo puedo cambiar esa forma, ¿ok? Puedo decirle que las imágenes o en este caso los enlaces van a tener un tipo de display. En este caso yo le voy a decir que ese enlace va a tener un display, ya no va a ser inline, sino va a ser de tipo bloque. Entonces lo que hago es que, pues, como ustedes se dan cuenta, este enlace ocupó todo el espacio. En otras palabras, no se va a ver, pero si aquí yo le doy un background color, en este caso va a ser un aqua, quiero que se den cuenta que ahora me está ocupando todo el espacio de la pantalla, porque ahora se comporta de manera en bloque, ¿ok? Uno encima del otro. Entonces yo puedo hacer esto con todas las etiquetas. Entonces, como último ejemplo, también quiero que se den cuenta que a esta lista también tiene un tipo de display, ¿ok? Y esto es un display en bloque. Y yo puedo cambiar ese tipo de mostrarle al usuario. Yo puedo decirle que tenemos una lista, pero que esa lista tiene un li, ¿ok? Y esta es otra manera de darle estilos en CSS, ¿ok? Siendo un poco más específico. Le estoy diciendo que dentro de la etiqueta ul hay una etiqueta li, ¿ok? Y en este caso, si nos fijamos, tenemos una etiqueta ul que es el contenedor de estas etiquetas li. Entonces ya con eso le puedo dar estilos o cambiarle el tipo de display. Le voy a decir que quiero que se comporte en bloque, ¿ok? Perdón, que se comporte en línea. Porque si ustedes se dan cuenta, esto ya se está comportando de manera en bloque. Incluso si yo antes de esto le doy aquí un background color y le digo que el color va a ser, en este caso, este color, quiero que se den cuenta que se comporta de manera en bloque. Pero yo voy a cambiar esa manera de mostrarlo. Va a ser en línea. Yo le cambio, quiero que se den cuenta que ya cambió el tipo de display que se muestran estos elementos. Eso es algo muy importante en CSS, ya que influye mucho con lo que vamos a ver más adelante, que son otro tipo de display que nos ayuda a trabajar de manera correcta y más eficiente. ¿Okay? Ya con eso hemos visto también el tipo de display que existe o cómo se trabaja en CSS. También hay unas propiedades que quisiera trabajar más adelante, que son las posiciones, pero eso lo vamos a hacer cuando estemos trabajando en nuestro proyecto, ¿ok? En este caso vamos a dejarlo de esta manera, para ya comenzar a trabajar con las propiedades o con los sistemas que para mí son muy importantes que ustedes sepan para que puedan hacer diseños o trabajar de manera increíble en CSS, ¿ok? Que es el display flex y el display grid, ¿ok? Son otro tipo de visualizaciones o de mostrar los elementos en nuestra pantalla y las vamos a ver en este momento. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo archivo y vamos a llamarle boxmodel.html. Y vamos a crear este archivo porque antes de comenzar a trabajar con display flex y display grid es necesario que nosotros sepamos este término o estos conceptos, ¿ok? Lo primero que yo voy a hacer aquí es crear una caja o un contenedor. Primero vamos a crear el HTML o la estructura de nuestro proyecto, ¿ok? Va a ser esto de aquí. Y dentro de este body vamos a crear un contenedor que se va a llamar, en este caso le voy a poner container. Este va a ser un div y a este div le vamos a dar ciertos estilos. En este caso vamos a cerrar este index, ¿ok? Y vamos a decirle que este archivo va a tener enlazado ahora ese style.css. Yo guardo, pues esto de aquí obviamente tendremos que abrirlo con iServer, cerramos este archivo y ya se muestra de esta manera porque aquí tenemos ya algunos estilos. Vamos a borrarlos y ya se muestra vacío. Entonces lo que yo quiero hacer es darle estilos a este contenedor. Vamos a decirle container, ya que le hemos agregado un selector de tipo clase. Y le vamos a decir que va a tener un background color. En este caso va a ser brown. Pero vamos a darle dimensiones porque no se va a ver, ¿ok? Tenemos que darle dimensiones. Y en este caso le vamos a dar un ancho y un alto. Vamos a decirle que quiero que esta caja tenga
200 px de ancho y un alto de 200 px. Ya con esto tenemos una caja creada en nuestro HTML. Ahora lo que vamos a hacer es darle algún contenido a esa caja. Vamos a agregarle algún elemento. En este caso le vamos a poner elemento. ¿Okay? Nada más para que tenga algo. ¿Okay? Si ya se dan cuenta, pues tenemos algún elemento dentro. ¿Okay? Algún texto o algo, lo que sea. En este caso, pues ya con eso yo puedo comenzar a hablarles sobre lo que es el box model. ¿Okay? O el modelo de caja. En este caso, esto es algo muy importante, ya que pues con esto ustedes pueden crear diseños increíbles o también tener muchos errores cuando estén jugando o trabajando con cajas. En CSS, cada etiqueta o elemento es considerado como una caja que tiene 4 áreas, ¿okay? El contenido, el margen, el padding y el borde, ¿okay? Esas 4 áreas podemos manipularlas con CSS, ya que tiene propiedades en específico y las vamos a estar viendo en CSS. El contenido de la caja corresponde desde donde está el borde de la caja hacia adentro. En este caso, todo lo que conlleva el elemento. El borde de la caja corresponde desde el contenido hacia afuera, ¿okay? O sea, esta parte del borde del elemento. También tenemos la propiedad del margen, que eso corresponde a este espacio que ustedes ven aquí, un espacio en blanco a la izquierda, un espacio en blanco hacia arriba. Eso sería el margen. Ahora, ya sabiendo que tenemos 4 áreas en cada elemento o en cada etiqueta, podemos ya comenzar a trabajar con esas propiedades. En este caso, yo quiero darle un relleno o un padding que está desde el borde hacia adentro, y eso lo podemos hacer con la siguiente propiedad. Le voy a decir que quiero que tenga un padding que tenga 40 px, y de esta manera pues ya se me hace un relleno desde el borde de la caja hacia adentro. ¿Okay? Si ven, el elemento se me va hacia adentro. Y ya con esto le estamos dando un padding. Ahora, yo también quisiera darle otra propiedad que es el borde de la caja. Le vamos a decir que va a tener un borde. En este caso va a ser de un px solid y le vamos a dar un color, en este caso black. ¿Ok? De esta manera yo aumento el tamaño del borde. Quiero que se den cuenta que aquí se coloca un borde. Vamos a darle un poquito más. Quiero que se den cuenta cómo ya se puede ver el borde. Tenemos el padding, el borde. ¿Ok? Y el contenido que sería en este caso desde el elemento hacia la parte de adentro. Ahora, esto es algo tal vez muy interesante que ustedes tienen que entender, y es que estas propiedades aquí pues serían como un shortcut o abreviaciones de las propiedades como se trabajan normalmente, ya que al yo darle un padding de esta manera le estoy diciendo que el padding va a ser hacia arriba, hacia la derecha, a la izquierda y hacia abajo. Pero en otras palabras sería como yo tener escrito aquí padding top de 40 px, padding left de 40 px, padding right de 40 px y padding button de 40 px. Le estoy diciendo que tenga un padding de 40 px en todas estas propiedades, arriba, a la izquierda, derecha y abajo. En esta ocasión es lo mismo, ¿ok? No hay ningún cambio porque es lo mismo. Solamente que nosotros estamos abreviando, escribiendo padding directamente a todos sus lados. Entonces esto de aquí sería lo mismo que lo que habíamos escrito anteriormente. Ahora, el borde también tiene ese tipo de propiedades. ¿Okay? En el borde yo puedo darle bordes, le puedo decir que el borde sea en la parte de arriba, el borde sea en la parte de la derecha, a la izquierda o hacia abajo. ¿Okay? Solamente que aquí se está resumiendo un poco todo. ¿Okay? Aquí le estoy diciendo que el borde va a tener sus 4 bordes de 4 px, va a tener su estilo de tipo sólido y va a tener un color blanco, perdón, negro. De esta manera yo puedo decirle que el border va a tener un white de 4 px y le vamos a decir que sus estilos border style va a ser solid y el color va a ser negro. De esta manera es lo mismo, incluso yo le puedo decir aquí que va a ser orange y se dan cuenta que ya cambia. ¿Ok? Entonces esto de aquí es lo mismo que la otra forma en la que podemos escribir los bordes. ¿Ok? Aquí le estamos diciendo que todos los bordes van a ser de 4 px, pero yo también le puedo dar un border. Le puedo decir que vamos a tener solamente un border. En este caso va a ser un border top y le vamos a decir que va a ser en este caso de 10 px, va a ser solid y va a ser un color negro. ¿Ok? De esta manera yo ya le estoy dando un borde solamente a esa parte de arriba. ¿Ok? Entonces de esta manera es la manera que yo puedo trabajar. También le puedo decir que en vez de top va a ser left para que el borde esté en la parte de izquierda. Puede ser right. Y el borde va a ir cambiando según donde yo le vaya dando esa ubicación. En este caso esta es la manera de trabajar, pero si yo le quiero dar a los 4 lados, pues basta con escribir border y ya se le coloca a los 4 lados.
Entonces esta es la manera de trabajar. Una manera más abreviada sería escribir aquí nada más padding 40px y sería lo mismo. Entonces esto es algo muy importante que tienen que saber. Ahora, algo muy interesante también que cada caja también tiene una propiedad que se llama box sizing, ¿ok? Y esta propiedad es muy importante, ya que con esta propiedad nosotros podemos controlar cómo se va a comportar cada caja en HTML. En este caso le estoy diciendo que el tamaño de la caja va a ser dependiendo del contenido, va a ser según el contenido de la caja. Entonces le estoy diciendo que va a quedar igual. Por defecto ya tiene esta propiedad en ese valor. Entonces, la manera de yo hacer esto también podría ser decirle que va a ser un border box, ¿ok? Que la caja se va a comportar dependiendo del borde de la caja. Si yo guardo, quiero que se den cuenta que todo cambió, ¿ok? Aquí ya me está respetando las dimensiones que yo le he dado a la caja. En este caso, yo le estoy diciendo que la caja tiene 200 px de ancho y 200 px de alto, ¿ok? Pero acá le estamos dando un padding y aparte le estamos dando un border. Entonces ya con esta propiedad de box size sin border box, esto va a respetar la caja, ¿ok? Entonces este 40px se va a sumar al total de la caja, ¿ok? No me va a crear otro espaciado o otro contenido aparte, sino que va a crear ese espaciado correctamente, ¿ok? Eso es algo para que lo tengan en cuenta. Entonces ya con esto estamos viendo cómo se comporta cada elemento o cada caja en HTML y CSS, ¿ok? Entonces con esto creo que hemos concluido la parte del box model, ¿ok? Igual iremos viendo poco a poco más adelante, tal vez si hay algo que aclarar o algo que podamos abarcar en este video. Ahora vamos a eliminar esto de aquí y lo que vamos a hacer es irnos a nuestro HTML y en vez de escribir elementos vamos a crear otras etiquetas o vamos a crear otros contenedores que en este caso van a ser div por 3. Vamos a crear 3 div y cada elemento va a tener un contenido. En este caso voy a escribir hijo 1. En este caso vamos a ponerle elemento 1, elemento 2 y elemento 3. Ya con esto he creado 3 elementos y vamos a estar utilizando estos elementos para poder ya trabajar con DisplayFlex y DisplayGrid, que es lo último que vamos a estar viendo en este curso de CSS, y vamos a ir viendo otras propiedades en el proyecto, ¿ok? Listo. Ya con esto yo ya tengo primero un contenedor que le vamos a dar un fondo brown y también le vamos a dar unas dimensiones. Le vamos a decir que las dimensiones van a ser de 100 px y va a tener un alto en este caso de 400 px. Ya con esto hemos creado una caja que tiene el 100% y 400 px de alto y sus elementos dentro, ¿ok? Ahora, yo a cada elemento le voy a dar un selector de clase para identificarlos y le voy a poner aquí elemento 1 o le voy a poner en este caso L1, ¿ok? Nada más como para no tener tan largo el nombre, vamos a decirle L2 y L3. Yo guardo. Y ya en CSS puedo darle estilos a esos elementos. Vamos a decirle que L1, L2 y L3, como ya lo habíamos mencionado, vamos a agregarle el punto que es para identificar que es una clase, un selector de clase. Y le vamos a decir que estos elementos todos van a tener un Y, en este caso 100 px y un alto de 100 px. Ahora, a cada elemento le voy a decir que va a tener un background diferente. Va a ser en este caso aqua. Le vamos a decir que el L2 va a ser un background color y el L3 va a tener un background color black. Perfecto, como ya lo habíamos mencionado, cada elemento en HTML se muestra de alguna forma en nuestra página. Y como podrán darse cuenta, los div no hacen la sección. Los div se están comportando de manera en bloque. Están mostrando su display o su visualización de manera en bloque, ¿ok? Como podrán darse cuenta, está en bloque. Pero nosotros vamos a cambiar ese tipo de visualización. Como lo había mencionado, vamos a estar trabajando con DisplayFlex y DisplayGrid. En este caso, DisplayFlex. ¿Cómo trabaja DisplayFlex? Pues bueno, al contenedor padre de los elementos que vayamos a trabajar con esa visualización, vamos a darle un DisplayFlex. En este caso es el container. Y le vamos a decir que vamos a trabajar con este sistema que se llama DisplayFlex. A nosotros darle DisplayFlex, quiero que se den cuenta que todos los elementos se van a comportar de esta manera. Van a trabajar en manera en línea o de manera horizontal, ¿ok? Pero aquí hay algo interesante que tienen que saber. Primero vamos a cambiar el color al elemento 3 y le vamos a decir que el color va a ser blanco para que se pueda ver el texto. Ahora,
Lo que yo quiero aquí mencionar es que cuando nosotros aquí le damos un display flex, por defecto tiene una propiedad que se llama flick direction y esto está en row. Esta es la dirección del eje principal de nuestro, en este caso, de nuestro flex o de nuestro contenedor. Si se pueden dar cuenta, le estamos diciendo que la dirección de estos elementos va a estar de forma horizontal y esto se le llama eje principal, ¿ok? Porque según este eje principal, nosotros vamos a estar trabajando con otras propiedades que van a trabajar dependiendo del eje principal. En este caso, el eje principal está trabajando de manera horizontal. Ya con esto yo ya puedo trabajar con otras propiedades que me va a permitir ubicar correctamente estos elementos en mi contenedor. Y esas propiedades son las siguientes. Justify Content, con esta propiedad yo puedo justificar el contenido de manera sobre el eje principal. En otras palabras, yo voy a justificar el contenido de manera horizontal. En este caso, yo le digo que quiero centrar estos elementos, se va a centrar de manera horizontal. Si yo guardo, quiero que se den cuenta que se va a centrar de manera horizontal. Ahora también tenemos una propiedad que nos va a servir para poder centrar estos elementos de manera vertical, ¿ok? Ya que si este elemento va a centrar de manera horizontal, el otro elemento que vamos a usar o la otra propiedad que vamos a usar lo va a centrar de manera vertical y se llama align item. Si nosotros le damos aquí center, esto me lo va a centrar de manera vertical. ¿Ok? Esto funciona, como yo lo había dicho, de la siguiente manera. Esta propiedad de aquí va a centrar según el eje principal y el eje principal pues es flex direction row. ¿Ok? Pero esta segunda propiedad me va a centrar de manera según el eje secundario. Y el eje secundario sería, pues, si el eje principal es, en este caso, horizontal, pues el eje secundario sería de manera vertical. ¿Ok? Pero esto puede cambiar. Si yo le cambio el eje y le pongo que es column, pues aquí me va a cambiar la manera de centrar estos elementos. En este caso, si yo guardo, quiero que se den cuenta que ahora hace lo contrario. Primero, le estamos cambiando la dirección a los elementos. Ahora están en columna. Y este elemento va a centrar de manera en columna, o sea, de manera vertical. Y este elemento va a centrar de manera horizontal. Si yo borro este elemento, quiero que se den cuenta que ahora Align Item me está centrando de manera horizontal, porque si se dan cuenta desde el borde hacia acá sería de manera en fila o horizontal. Y si yo borro esto y dejo Justify Content Center, esto lo va a centrar de manera en columna o vertical. Quiero que se den cuenta que ahora me lo está centrando de manera vertical, ¿ok? Entonces eso es algo para que lo tengan en cuenta, ya que es muy importante. Ya con esto hemos visto la manera de poder centrar nuestros elementos y poder darle una dirección en específico. Ahora nosotros vamos a eliminar esta dirección, vamos a dejarla por defecto y lo que vamos a hacer ahora es trabajar con otras propiedades. Algo muy importante que quiero mencionar es que cuando nosotros trabajamos con DisplayFlex, ¿ok? En un contenedor padre, sus hijos heredan unas propiedades que es para darle flexibilidad a esos elementos. Entonces la propiedad que van a heredar estos elementos vamos a estar utilizando para darle flexibilidad a cierto elemento en específico. En este caso, la propiedad que vamos a estar viendo es la propiedad de flex. Vamos a decirle que en algún elemento en específico quiero que sea más flexible al ancho de su contenedor. En este caso quiero utilizar el elemento 2 para decirle que va a ser flexible hacia el contenedor. Al yo darle un flex 1, lo que le voy a decir es que me ocupe el espacio sobrante de ese contenedor, pero que respete sus otros contenedores. ¿Ok? Si yo guardo, quiero que se den cuenta que ese elemento se estira y pues va ocupando todo el ancho sobrante de su contenedor padre. En este caso, para eso sirve esta propiedad que adopta cuando escribimos displayFlex. ¿Ok? También podremos decirle que el elemento 1 también va a tener un flex 1. ¿Ok? También va a ser flexible al espacio sobrante de su contenedor. En este caso se va a colocar de igual a igual con el otro elemento que también es flexible. ¿Ok? De esta manera pues todo ya se va haciendo flexible. Y ustedes se podrán preguntar, pero ¿qué pasó con las dimensiones que le habíamos dado acá? Pues bueno, en este caso al yo darle un flex 1, ahora se va a comportar de manera flexible, pero ya no va a respetar estas dimensiones. En este caso podemos resolverlo de otra manera, pero en este caso no lo vamos a ver, ¿ok? Listo. Ahora, ya con esto yo también podría decirle que el elemento 1 ya no va a tener una flexibilidad de 1, sino va a ser de 2. Si yo le aumento la flexibilidad, ahora va a ocupar el doble del espacio sobrante que el flex 1. Si yo guardo, quiero que se den cuenta que ahora tiene el doble de lo que contiene el elemento 2. Esto es algo un poquito complicado a veces de entender, pero con la práctica ustedes lo van a llevar a la perfección. Ahora, algo muy interesante que podemos hacer
también, si ustedes se dan cuenta, los elementos 1 están hasta las esquinas de esos contenedores. Como yo aquí tengo seleccionado los tres elementos, yo puedo decirle que esos tres elementos van a tener un display flex, un justify content center para centrar todo ese contenido de manera horizontal y un align item center, ¿ok? Al hacer esto, yo voy a centrar todo el contenido de esos contenedores de manera vertical y horizontal, ¿ok? Y se va a centrar de esta manera. Ok, esto es algo muy interesante, ya que como ya tenemos seleccionados esos tres elementos, le estamos diciendo que esos tres elementos van a tener estas propiedades y así estamos ahorrando pues bastante código. De esta manera hemos terminado con lo que es DisplayFlex. DisplayFlex tiene muchas cosas más, es infinidad de cosas que podemos hacer con DisplayFlex, pero en este caso, para no alargar tanto esto, vamos a comenzar a trabajar con DisplayGrid. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar todo esto de aquí y vamos a dejarlo de esta manera. Ya de esta manera estamos desde el principio. Okay, ¿y cómo vamos a trabajar con DisplayGrid? Pues es lo mismo, ¿ok? Al contenedor padre al cual vayamos a trabajar con sus elementos, vamos a darle ese DisplayGrid. Y grid trabaja en manera de cuadrícula. Como su nombre lo dice, grid en español es cuadrícula. Vamos a trabajar de manera en cuadrícula. Vamos a comenzar a armar todo esto en columnas y filas, ¿ok? Entonces, la manera de hacerlo, una vez que ya le damos aquí un DisplayGrid, creo que se den cuenta que ahora sus elementos pues cambiaron un poco. Y la manera de trabajar es decirle grid template column, que vamos a comenzar a crear columnas. En este caso, yo tengo aquí tres elementos y voy a crear tres columnas. Voy a decirle que cada elemento va a tener, en este caso, 100px, 100px y 100px. De esta forma estoy creando tres columnas con estas dimensiones. Ahora se ponen de esta manera porque ya le estoy dando aquí que pues cada columna va a tener 100px. Pero ahora, ¿qué pasa si yo le cambio un poco las dimensiones? Pues quiero que se den cuenta que pues hay un espacio porque cada columna va a tener 100px. Del borde hacia acá va a tener 100px, del borde hacia acá 100px, del borde de acá 100px, perdón, 120px, ¿ok? Van a tener 120px. Entonces esto es algo para que lo tengan muy claro, ya que Grid es un poquito más rígido a lo que es Flexbox. Entonces de esta manera yo le estoy dando dimensiones a cada columna. Pero de esta manera es un poquito más como que larga de trabajar. También hay una propiedad o función que se llama repeat. Y aquí puedo decirle cuántas columnas yo quiero trabajar y pues cuál es el valor que va a tener cada columna. En este caso yo le puedo decir que van a tener de 120px. O en este caso le voy a decir que cada columna va a ser de 100px. En este caso es lo mismo, ¿ok? Entonces de esta manera también podríamos estar trabajando y sería un poquito más fácil, ya que si vamos a tener muchas más columnas, pues aquí nada más cambiamos el valor y ya le damos la dimensión, ¿ok? Ahora, un valor también que le podemos dar a las propiedades es un FR. De esta manera, lo que va a hacer es que me va a crear tres columnas de una fracción. ¿Cómo funciona una fracción? En este caso, si ustedes se dan cuenta, nuestro contenedor padre tiene un espacio sobrante. Ese espacio sobrante se va a calcular según esas columnas, ¿ok? Vamos a crear tres columnas de una fracción. Eso quiere decir que cada columna va a tener una fracción del espacio sobrante, ¿ok? Va a contener una fracción del espacio sobrante. Si yo guardo, quiero que se den cuenta que ahora cada columna va a tener una fracción del espacio sobrante. En otras palabras, aquí no se puede ver, pero si yo aquí en este momento yo le cambio esta anchura y le digo que me ocupe el 100% del contenedor, pues va a tener en este caso, pues me va a ocupar, vamos a borrarle, vamos a dejarlo así. Me va a ocupar pues el ancho de cada columna creada acá. Si ustedes se dan cuenta, aquí le estamos dando una fracción, pero aquí yo puedo cambiarle. Le puedo decir que va a ser de, en este caso, de 140px. Y quiero que se den cuenta que las columnas van cambiando. ¿Okay? Entonces es algo muy interesante. Ahora, yo voy a dejarlo con un FR porque quiero trabajar de esta manera y quiero que se den cuenta cómo mis columnas se van ajustando. Ahora, cada columna pues están todas unidas. En Flexbox y en Grid hay una propiedad que se llama Gag y esta propiedad me sirve para separar los elementos el uno del otro. Yo le voy a decir que quiero que haya una separación entre elementos de 20px y me hace esa pequeña separación entre cada elemento. Que eso es algo para que lo tengan en cuenta, ya que es muy importante e interesante. Entonces ustedes quiero que se den cuenta cómo se va ajustando de esta manera el display grid, ¿ok? Ahora lo que yo quiero hacer es comenzar a agregar aquí unas imágenes para que se den cuenta cómo funciona esto. Entonces, en vez de elemento 1, quiero agregar unas imágenes. Vamos a agregar una imagen y en este caso pues me la estoy complicando mucho. Una vez que ya hemos creado estas tres imágenes, estos tres valores, pues quiero que se den cuenta que las tres imágenes pues ya se están colocando
en cada columna, ¿ok? Se está colocando en cada columna, pero no está respetando ese espacio. Es porque la imagen ya tiene una anchura por defecto. Ahora, vamos a cambiar esa anchura de esa imagen. Vamos a escribir en la parte de arriba, vamos a decirle que todas las imágenes van a tener un ancho del 100%, ¿ok? Y ya de esta manera, pues cada imagen se va a ubicar en ese contenedor que hemos creado. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Pues bueno, lo que podemos hacer aquí es algo muy interesante. Vamos a copiar esto dos veces más y le vamos a decir que este va a ser el elemento 4 y esto va a ser el elemento 5. Vamos a tener un elemento más que va a ser para el elemento 6. Si guardamos, quiero que se den cuenta que automáticamente se me crean 3 columnas más, y esto pasa porque por defecto eso hace este sistema. Si ya no alcanza en esas columnas, en ese espacio, pues se van a crear en otra fila. En este caso yo no he creado esa fila, pero se van a crear en esa otra fila. Pero aquí ahí pasa algo interesante, ¿no? Aquí obviamente como tiene esto un ancho en específico, cada contenedor pues obviamente se está montando. Si se pueden dar cuenta, esto pasa por este ancho que le estoy dando. Ahora yo podría quitar este ancho. Quiero que se den cuenta que ahora esto de aquí pues ahora se comporta de esta manera. Y como se pueden dar cuenta, ahora cada columna me está ocupando un espacio en específico, pero es el mismo espacio que el espaciado de los otros elementos de acá. Incluso si yo le pongo aquí elemento 4 y le doy un color, ahora se podrán dar cuenta que es el mismo ancho o el mismo largo de la columna, ¿ok? Porque aquí lo que está pasando, estos espacios, es por el gap que le hemos dado. Cada elemento se está separando el uno del otro con ese espaciado, se separan del uno del otro 20 px, ¿ok? Entonces eso es algo interesante para que lo tengan en cuenta. Bueno, ya con esto podemos nosotros comenzar a trabajar con otras propiedades para trabajar de la mano con Display Grid. En este caso vamos a trabajar con Display Grid. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? En este caso no voy a agregar ningún color. Y además vamos a borrar estos elementos. Le vamos a decir que pues el elemento 4. Algo interesante también que podemos hacer aquí es que si se dan cuenta todos esos elementos son digs. Entonces como yo voy a estar utilizando un dig que va a estar dentro de un contenedor, voy a decirle que dentro del contenedor hay un dig. De esta manera, pues ya le estoy diciendo que cada elemento, cada contenedor va a tener ese 100%. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer aquí? Pues bueno, yo quiero que cuando llegue a alguna dimensión, pues esto me vaya cambiando. En este caso, si yo voy achicando esto, quiero que se me muestren dos columnas. Si lo hago más pequeño, si la dimensión cambia, me muestre una columna y así, etcétera, etcétera. Y vamos a estar viendo como último recurso es los media query, que esto ya nos sirve para trabajar con diseños responsive, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer aquí es decirle que cuando el ancho máximo del dispositivo sea 991 px, vamos a decirle que ese contenedor va a tener esta propiedad, ¿ok? Porque al momento de ya utilizarla acá ya tiene display grid. Vamos a decirle que vamos a cambiarle y van a ser de dos columnas. Entonces si yo guardo, quiero que se den cuenta que cuando ya pasa esas propiedades van a ser de dos columnas. Entonces se pueden dar cuenta que cuando ya pasa eso, pues se queda en dos columnas. Ahora yo aquí le he dado un alto de 400 px, pero yo le voy a cambiar y le voy a poner auto. Si yo le doy aquí auto, quiero que se den cuenta que se va a ajustar según el contenido. Entonces según ese alto se va ajustando ese contenedor. Entonces creo que se den cuenta que está pasando esto. Pero ahora yo quiero decirle, pues miren, en este caso podemos decirle que el contenedor va a tener 4 columnas, ¿ok? Pero cuando tenga 991 va a tener 3 columnas. Y cuando tenga 768 768 px le vamos a decir que va a tener dos columnas. Si yo guardo, quiero que se den cuenta que cuando la pantalla está grande, pues tenemos 4 columnas. Si lo hacemos un poquito más pequeño y las dimensiones van cambiando, crean 3 columnas. Si lo hacemos más pequeño, esto va a quedar en 2 columnas. Y así podemos seguir trabajando con lo que es el diseño responsive. También podemos decirle como último ejemplo 375 px y vamos a decirle que va a tener una columna. En este aspecto no se va a ver porque tengo que utilizar en este caso vamos a utilizar la parte del inspeccionador. Y como se dan cuenta, ya cuando tengamos un dispositivo de 375 px va a mostrarse una sola columna. Y así sucesivamente, ¿ok? De esta manera ya hemos concluido todo lo que es la parte de CSS.
¿ok? O toda la parte que yo quería mostrarles en CSS, ya que son las cosas más importantes o los temas que a veces se complican un poco o podrían ser de mucha utilidad para que ustedes ya puedan trabajar con cosas más complejas y diseños más elegantes, ¿ok? De esta manera hemos concluido, pero aquí no acaba todo porque vamos a comenzar a construir nuestro proyecto final y en ese proyecto pues vamos a estar trabajando con otras propiedades de CSS como son las posiciones relativas y absolutas. Vamos a estar trabajando con media queries, vamos a estar trabajando con display flex, display grid. Así que por favor, si les está gustando este video, por favor, si quieren apoyar este canal, un pequeño like, un comentario, una compartida, suscríbanse por favor y vamos a estar trayendo contenido de calidad. Bueno, Dex, aquí ya tenemos lo que es el proyecto, ¿ok? Tenemos algunos archivos que hemos creado, un index.html, un archivo style.css que no tiene nada, tenemos unas imágenes, ¿ok? Todos estos archivos van a estar en la descripción del video, pero aquí para ahorrar un poco de tiempo ya he estructurado pues todo lo que es el proyecto, ¿ok? Este pequeño HTML, igual como les dije, va a estar en la descripción del video. Aquí lo que voy a hacer es explicar cada cosa que hemos agregado o cada cosa o cada etiqueta que tiene. Algunas etiquetas ya las hemos visto, algunas pues otras no. En este caso lo primero que quiero comenzar es que bueno, en el head hay algunas etiquetas que sirven para poder poder representar bien nuestros caracteres, ok. En este caso, como nuestro HTML, nuestra página es en español, pues bueno, voy a cambiar el lenguaje. También tenemos una etiqueta meta que sirve para que se ajuste correctamente en ciertos dispositivos. Tenemos una etiqueta del link que sirve para poder relacionar algún recurso externo. En este caso, el recurso que vamos a estar utilizando es de esta plataforma, ok, de Font Awesome, que nos sirve para poder utilizar iconos en nuestra página. Entonces, de esta manera enlazamos ese recurso. También tenemos ya enlazado lo que es nuestro recurso de style.css. Tenemos en un título que hemos agregado el proyecto final y dentro del body tenemos pues otras etiquetas que tenemos el header. Si ustedes se dan cuenta, el header corresponde a todos estos elementos. Tenemos un contenedor que va a ser para el logo, donde tenemos una imagen, ya tenemos enlazada esa imagen que está dentro de esta carpeta. También tenemos un párrafo con el nombre de 0, ustedes pueden poner lo que sea, ok. También tenemos un contenedor que es para el contenido del header, en el cual yo tengo algunas etiquetas. En este caso tengo un input de tipo checkbox que va a servir para poder hacer un efecto de poder abrir y cerrar algún menú. Y para que funcione correctamente esta etiqueta, vamos a estar utilizando un label y vamos a estarla relacionando con su ID. Como se dan cuenta, ya lo habíamos mencionado, para poder relacionar estas dos etiquetas, tanto el label como el input, lo hacemos a través de su ID. Colocamos un nombre y a través de la etiqueta o el atributo for hacemos esa relación entre esas dos etiquetas, ok. Aquí lo que he hecho es escribir un icono, ok. Gracias a lo que es la librería que hemos agregado, pues podemos escribir este tipo de icono. Aquí estoy agregando un icono que es para el usuario, para que se vea ese icono, ok. También he creado un formulario en el cual pues tengo un contenedor que este de aquí me sirve para una flecha que vamos a estar trabajando y trabajando con otras propiedades de CSS, ok. Es lo que he hecho aquí. También he creado un contenedor que es para agregar aquí unos labels, ok. Estos labels vamos a estar trabajando de manera individual, entonces vamos a tener aquí un registro y una parte de login, ok. Este es un enlace nada más. Okay, también he creado unos inputs dentro de ese formulario que me van a servir para escribir tanto el usuario y el password. También tengo un input que es para enviar ese formulario. Okay, aunque esto no va a funcionar, pero es la estructura. Okay. También tenemos otro label que es lo mismo de lo que estamos haciendo en la parte de acá arriba, solamente que este va a ser para el menú. Okay, va a tener un label y va a tener un input, okay, que va a ser de tipo checkbox y va a ser su ID show menú, que es para mostrar el menú. Okay, y va a tener una imagen enlazada a ese label. Que ya lo vamos a explicar más adelante cuando estemos en esa parte. También hemos creado una navegación con la etiqueta nav, ok. Con esta etiqueta pues nos sirve para poder representar navegaciones. En este caso le he puesto el selector de clase menú y dentro de esa etiqueta he creado unas listas, ok. Ya vimos cómo crear esas listas desordenadas. Hemos creado unas listas. Dentro de esas listas tiene unos links y dentro de esos links tiene unos enlaces para poder redirigir. En este caso no vamos a redirigir a ningún lado, pero tiene ya un contenido, ok. También tenemos un contenedor que va a servir para poder asociar o agrupar el contenido de la social media, que en este caso van a ser las redes sociales, y también la información adicional. Son dos listas adicionales. Aparte, afuera del header también tenemos una sección de hero. En esta sección de hero tenemos una imagen y tenemos un contenedor para la descripción que tiene un título, un párrafo y un botón. No es nada más que eso, gente. Igual esto de aquí lo van a tener en la descripción del video para que lo puedan analizar, revisar. Igual lo iremos viendo poco a poco cuando le estemos dando los estilos. Si yo abro esto,
Quiero que se den cuenta que esto sería pues el proyecto final y está nada más que la maquetación, ¿ok? Solamente está la estructura en HTML, ¿ok? Y acá estaría nuestro proyecto como va a quedar, ¿ok? Esto es cuando obviamente se va ajustando la pantalla. Si se dan cuenta, así se vería normalmente. Aquí podríamos abrir el menú. Están las redes sociales, la más información, tenemos la descripción y cuando lo hacemos más pequeño, pues esto de aquí se va a ir ajustando y se va a crear este botoncito o se va a agregar este botoncito, el otro menú va a desaparecer y vamos a mostrarlo de esta manera, ok, vamos a estar ajustando todo esto con CSS y Media Queries, todo esto desde cero. Ok, entonces para no perder más tiempo vamos a continuar. Bueno, ahora vamos a darle forma, vamos a darle estilos a nuestra estructura de nuestro proyecto final. ¿Okay? Vamos a ir trabajando paso a paso y detallando cada cosa que no hayamos visto, cada cosa que sea un poco compleja de entender. ¿Ok? Vamos a estar explicando todos esos detalles, así que pues vamos a comenzar. Ahora, lo primero que vamos a hacer es vamos a dirigirnos a nuestro archivo style.css. Vamos a colapsar esto y vamos a decirle que lo primero que yo quiero hacer es crear un selector universal y decirle que todos los márgenes van a ser de 0, todos los padding van a ser de 0 y el box sizing va a ser border box. Ya lo habíamos visto, ok, y con esto yo estaría empezando mi CSS. Ahora también le voy a decir que al HTML y al body, en este caso le voy a decir que van a tener una fuente de familia que va a ser Arial, ok, toda la fuente en mi página va a ser Arial. También va a tener un height del 100%. A guardar y si se pueden dar cuenta, pues aquí ya tenemos pues toda nuestra estructura, ¿okay? De esta manera. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí estas listas se crean unos circulitos que en este caso no se van a ver porque le hemos quitado los márgenes, pero en este caso yo sé que están ahí y vamos a quitarlos. Vamos a decirle que a todos los azul vamos a quitarlo esos estilos. Vamos a decirle que el list style no. De esta manera ya quitamos todo eso de ahí. También vamos a decirle que a los A vamos a quitarle toda la decoración, todo el underline, vamos a decirle text decoration no. Okay, de esta manera yo estoy diciéndole que a este UL le vamos a quitar esos estilos y a estas etiquetas A le vamos a quitar esa decoración que tiene de en línea. Ok, entonces con eso ya estamos dándole nuevas propiedades y estamos conociendo estas propiedades. También vamos a decirle, solamente como ejemplo, en este caso vamos a decirle que el background color del body va a ser de un color black, ok, para que se pueda ver el contenido. De esta manera ya se ve así. Ahora también voy a colocarle a la parte del texto, aquí hay un texto que está aquí, que dice 0. Y también a todo esto de aquí vamos a tratar de darle un color. Vamos a decirle que al A, coma, también al I. Vamos a decirle al logo, tiene un P. Vamos a decirle que va a tener un color, white. Y un font weight, bold. De esta manera pues ya se ve así. Si ustedes se pueden dar cuenta, nosotros aquí tenemos pues contenedores. Si se dan cuenta tenemos el logo que tiene un contenedor logo, obviamente, y tiene un párrafo y así obviamente vamos a ir dándole estilos a cada uno de esos selectores. En este caso ya lo estoy haciendo de esta manera, ¿ok? Estilos universales en otras palabras o estilos globales. Ahora también voy a decir que todas las imágenes, en este caso no hay muchas imágenes, le vamos a decir que tenga un white del 100%. En este caso también se va a colocar esta imagen, pero ya lo vamos a ir arreglando. Le vamos a decir que va a tener un height pues del 100%. En este caso, si yo guardo, pues ya se va viendo de esta manera. Todas las imágenes se van a colocar al 100%. Ahora, algo que también quiero hacer es que cuando yo selecciono esta parte, si ustedes se dan cuenta, yo hago una selección a todos estos elementos, se me pone un fondo de color azul y eso lo vamos a estar cambiando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a decirle que vamos a seleccionar, en este caso vamos a poner dos puntos y vamos a colocar selection, ¿ok? Con este atributo o con esta pseudo clase vamos a decirle que pues en este caso vamos a decirle que a todos los elementos que le puedan aplicar esta selección vamos a colocarle un background color y ese background color va a ser FF5733. Va a ser un color tipo anaranjado. Si lo guardamos, obviamente si yo selecciono ahora, pues se van a dar cuenta que me cambia el tipo de selección. Una vez con eso, también vamos a decirle que vamos a comenzar a escribir los estilos del header. Entonces vamos a escribir header. Vamos a decirle que este header va a tener un white del 100%. También va a tener un height de unos 50 px. En este caso vamos a decirle que va a tener un background color 1A, 1A, 1A. También vamos a decirle que va a tener un display flex, ya lo habíamos visto, que es para centrar todos esos elementos. También vamos a separar cada elemento en un espacio definido. Justify Content Center, Space Between. También vamos a decirle que van a alinearse de manera central, o sea, se van a centrar. Vamos a guardar
Y de esa manera pues ya se va viendo así. También le vamos a decir que va a tener un padding de unos 20 px. Y de esta manera pues ya hace una pequeña separación entre esos elementos, ¿ok? Ya vamos a ir corrigiendo poco a poco lo demás. Vamos a decirle que el header tiene un logo, que ya lo habíamos dicho. O sea, tiene un contenedor que es donde está el logo. Y le vamos a decir que va a tener un display flex, un justify content center. De esta manera pues ya se va ajustando esta parte de aquí. Ahora también le voy a decir que el header también tiene una clase, ok, un selector de tipo clase que se llama imagen logo, ok, y le vamos a decir que tiene un wipe de 25 px. De esta manera pues ya cambia la anchura de ese logo. En este caso, si ustedes se pueden fijar, pues tenemos una imagen que le he puesto un selector de clase de tipo image logo, ok. Entonces yo selecciono esa imagen y ya le puedo dar estilos. Entonces de esa manera ya le estoy dando estilos a esa imagen. Ahora también voy a decirle que el header sí tiene un image, pero en este caso ya no va a ser image logo, sino va a ser image menú. Ok, y le vamos a decir que su Y en este caso va a ser de 30 px y que va a tener una propiedad que se llama cursor pointer. Y esta propiedad me sirve para darle un puntero, para que cuando yo pase el mouse en esa imagen se me seleccione o se me coloque un puntero. Ok, en este caso, si ustedes se pueden fijar, tenemos una imagen que está aquí que se llama image menú, ok, y esa imagen es la que le estamos dando esas dimensiones y ese cursor pointer. En este caso, si yo guardo, pues no se va a ver, como lo había mencionado, pues no se va a ver porque tenemos 50 px en la altura, pero si lo mostramos un poco se van a dar cuenta que aquí está la imagen. Esa imagen ya cambió sus dimensiones y también se coloca un puntero. Si se pueden fijar, se coloca el puntero. Entonces, para no complicarnos tanto, vamos a dejarlo de esta manera, ok, para que se pueda ver lo demás. Ahora vamos a decirle también que vamos a comenzar a darle estilos ahora al formulario. Entonces yo quiero dividir ese bloque de estilos. Voy a decir que vamos a dividir ese bloque de estilos y van a ser estilos para el login. ¿Ok? Ya de esta forma yo ya voy a comenzar a darle estilos al login y voy a poder tener separado un poquito mi código para que pueda identificarse entre los otros elementos o los otros estilos. Entonces yo voy a escribir header. Voy a decirle que tiene un contenedor que se llama content header. Ok, si nos fijamos, pues obviamente aquí tenemos un contenedor, en este caso se llama content header, es este contenedor que contiene tanto el formulario, tiene todos los inputs y tiene también la parte de la navegación, ok, toda esa parte, aunque la navegación en sí no se va a estar mostrando. Al principio este elemento va a estar con un display none, entonces no se va a mostrar en la pantalla, pero nosotros vamos a estar trabajando para el momento que nosotros le demos clic, como se muestra acá, pues se muestren esos elementos con CSS, ok. Entonces ya con esto podemos trabajar en esta parte de aquí. Y le podemos decir que va a tener en este caso un display flex. También le vamos a decir que va a tener un justify content center y va a tener un align item center. Todo esto ya lo hemos visto y es algo sencillo de demostrar, y como se podrán dar cuenta, pues ya me está ajustando todos esos elementos de manera flexible. Ok, ustedes se pueden dar cuenta que aquí ya tenemos estos elementos. También tenemos la parte de la navegación que la vamos a estar ocultando, ya la vamos a estar ocultando, vamos a esperar un poco, pero ya tenemos esta parte de aquí. Ok, no se abrumen si ven todo así deformado, no se asusten, tranquilos, que ya vamos a ir trabajando poco a poco con todas estas partes. Ok, así que vamos a ir poco a poco. Ahora también le vamos a decir que entre cada elemento va a tener una separación con un gap. En este caso, vamos a escribirlo bien, de unos 40 px. Ya de esta manera pues se van a ir separando sus elementos. También vamos a decirle que el header dentro del contenedor va a tener un formulario que le vamos a decir que va a tener un display flex, va a tener un justify content center, va a tener un align item center y vamos a tener un gap de unos 10 px. Aparte le vamos a decir que va a tener una position relative, que ya vamos a estar viendo para qué vamos a utilizar esta nueva propiedad. Va a tener un user select, en este caso vamos a dejarlo de esta manera. Pero en este caso yo quiero que ustedes se den cuenta que aquí estamos repitiendo código. ¿Qué puedo hacer aquí yo? Como ya lo había mencionado, yo podría coger esta parte de aquí y decirle con una coma que también esta parte de aquí va a tener esos estilos. También podría coger y copiar esta parte y decirle que también va a tener esos estilos. Entonces yo de aquí ya podría hacer algo simplificado y sacar estos estilos. Así ahorramos un poco de código, ¿ok? Y estamos simplificando más. De esta manera pues ya tendríamos esa parte.
Ahora también vamos a hacer algo interesante. Vamos a estar ocultando algunos elementos pues, que se están mostrando aquí en esta pantalla, ya que deberían solamente estar en una pantalla pequeña. En este caso lo vamos a estar quitando, ¿ok? Entonces vamos a decirle, esos elementos ya le hemos puesto también algunas clases para que lo revisen. ¿Ok? Vamos a estarle diciendo que el header tiene un counter y aparte tiene un user que es un input. En este caso también le voy a decir que el header también tiene un content y en este caso y con user. De esta manera voy a agregarle una propiedad que es display none, ¿ok? Para que no se muestre en la pantalla visible el usuario. De esta manera pues ya se está ocultando esos elementos, ¿ok? Esos elementos se están ocultando. Listo. Ahora, ¿qué más puedo hacer aquí yo? Bueno, en este caso también debería ocultar este input, ¿ok? Este input debería ocultarlo, pero en este momento vamos a comenzar a darle estilos a lo que es la parte del formulario cuando sea pequeño. En este caso vamos a comenzar a ajustar este elemento cuando tenga una dimensión pequeña. Vamos a estar ajustando este elemento, ¿ok? Entonces vamos a decirle que vamos a comenzar a usar los media queries. Ya los habíamos utilizado, los media queries. Vamos a comenzar a decirle que vamos a tener un max, en este caso un max y de unos 991 px. En este caso le vamos a decir que cuando tenga estas dimensiones, al header, en el content y el formulario, vamos a estar trabajando con una posición, en este caso absoluta. También le vamos a decir que le vamos a dar un background color. En este caso va a ser este color de aquí. También vamos a darle un padding. En este caso va a ser de 28 px y 30 px a la derecha y a la izquierda. También lo habíamos visto. Vamos a decirle que vamos a tener un border radius de unos 6 px. Vamos a decirle también que el top, ok, vamos a ubicar este elemento de arriba hacia abajo a 60 px. Va a tener un ray de 70 px. Va a tener un display. Ok, en este caso vamos a dejarlo así para que ustedes puedan verlo. Ok, y se puedan dar cuenta pues que ya en este caso se ve de esta manera. Y esto de aquí pues vamos a darle estilos de esa manera. Ok, vamos a decirle también que va a tener un flex direction. Vamos a cambiarle la dirección a column. De esta manera pues ya tendríamos ese elemento y ya estaría cogiendo forma. Esto solamente se vería en dispositivos pequeños, ¿ok? Pero en la parte de acá se va viendo igual, ¿ok? Si se dan cuenta, en dispositivos pequeños se ve así, pero en la parte ya de acá pues se va viendo de esta manera, ¿ok? Para que se vayan fijando cómo va quedando. Ok, listo. Ahora vamos a decirle también que en este caso yo quiero decirle que el header también tiene un content header, pero en este caso vamos a decirle que tenemos una flecha o un contenedor de tipo flecha. En este caso, si ustedes se pueden fijar, nosotros hemos creado un arrow. En este caso, aquí dentro del formulario yo he creado un div, ¿ok? Y es para darle estilos, para crear una pequeña flecha. Y esa pequeña flecha, si ustedes se pueden fijar, al momento que yo abro este elemento, pues tiene una pequeña flecha, no sé si puedan verlo, ok. Esa pequeña flecha la vamos a estar creando con CSS, ok. No es ninguna imagen, vamos a crearla con CSS desde cero. Ahora, aquí hay algunas cosas que quiero explicar, entonces vamos a ir paso a paso, ok. En esta parte vamos a decirle que va a tener un position absolute, ok. Esa flecha se va a posicionar de manera absoluta, pero para posicionar de manera absoluta yo tuve que haber posicionado ese formulario de manera relativa, como yo lo había mencionado, o tal vez no lo he mencionado. Para poder posicionar un elemento, en este caso de manera absoluta, su padre, en este caso su contenedor padre, que es el formulario, en este caso es el formulario, el arrow vendría a ser el hijo, pues ese padre tendría que estar posicionado de alguna manera. En este caso lo vamos a posicionar de manera relativa para que no cambie su aspecto o dimensiones. En este caso es para eso. Y en esta forma ya lo puedo posicionar de manera absoluta para que pueda estar dentro de ese contenedor. En este momento vamos a decirle primero que ese contenedor va a tener 50 px, va a tener un height de 50 px y va a tener un background color de este color de aquí. ¿Y qué es lo que estoy haciendo aquí yo? Miren, esto de aquí lo estoy haciendo para que ustedes puedan entender cómo es que trabajan estas propiedades y cómo vamos a crear la flecha. Porque si no lo hago así, ustedes tal vez se puedan confundir un poco y no van a entender. En este caso, yo ya le había mencionado que podemos crear un border con esta propiedad border. Y si le digo que el border va a ser de 20 px, le estoy dando que a todos los lados de esa caja va a tener un border de 20 px. Pero para que se vea, le vamos a dar un color rojo para que puedan ver que va a tener un border, en este caso es 20 px. Y si se pueden dar cuenta, pues es mucho el border. Le vamos a decir que va a ser de unos 4 px y vamos a tratar de hacer la caja un poco más grande para que ustedes puedan verlo correctamente.
De esa manera ya puedo incluso crear el borde un poco más grande. Y si se pueden fijar, aquí ya tenemos un borde en los 4 lados de la caja. Vamos a cambiarle el color para que se pueda distinguir un poco mejor. Vamos a cambiarle a blue. De esa manera ya se puede ver los bordes. De esta manera ya tenemos una caja con 4 bordes. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer para crear la flecha? En este caso, esto es un truco, algo que pues obviamente ya existe, pero en este caso lo vamos a tratar de explicar aquí. Como ustedes ya saben, nosotros podemos darle borde a cada lado. En este caso, yo le puedo decir que el border, en este caso, el border left, en este caso el left y el right, y tanto el top van a ser transparentes. ¿Okay? En este caso también puedo decir que él no va a tener ningún border top, solamente va a tener un border left, un border right y un border button, porque vamos a estar utilizando el border button para crear la flecha. ¿Cómo podremos hacer esto? Primero, vamos a decirle que vamos a tener en este caso un border left. En este caso va a ser de unos 10 px o 15 px para que ustedes puedan ver. Y le vamos a decir que va a ser solid, ¿ok? Y va a tener un color blue en este caso. Ok, también vamos a decirle que vamos a tener un border right que va a ser también de 15 px solid, en este caso va a ser red. Y vamos a decirle que vamos a tener un border button, en este caso de 15 px también solid yellow. De esta manera quiero que se fijen qué es lo que está pasando aquí. Si se pueden dar cuenta, se me ha creado 4 bordes, perdón, se me ha creado 3 bordes a la izquierda, derecha y abajo. ¿Qué es lo que yo necesito? Si ustedes se pueden dar cuenta, esto ya está cogiendo una forma tipo triangular. Y esto es lo que necesitamos para crear la flecha. Pero aún seguimos teniendo el contenido. ¿Cómo podemos hacer para que solamente quede el borde? Podemos hacer algo interesante. Podemos decirle que el white, en este caso, va a ser de 0. Y su alto también va a ser de 0. Ya con esto ustedes se pueden dar cuenta que ya nos queda nada más. Ojalá que se pueda ver un poco. Vamos a decirle que esto va a ser de tipo red. Y este de acá va a ser de tipo, en este caso va a ser green. Y de esta manera ustedes ya pueden ver que el borde, en este caso, pues el rojo es el que necesitamos para poder crear la flecha. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Pues en este caso le vamos a decir que el border left va a ser de 10 px. El border right va a ser de 10 px, pero aparte de eso, le vamos a decir que su color va a ser transparente. Ya con esto, esos bordes van a estar ahí, van a ocupar su espacio, pero van a estar transparentes, ¿ok? Si yo guardo, pues ya tenemos nada más que el contenedor, el background que está acá, que lo vamos a estar quitando, y nos va a quedar nada más que la flecha. De esa manera ya hemos creado nuestra flecha y lo estamos haciendo con CSS con los bordes, ¿ok? Y esos son trucos y son cosas muy interesantes y muy avanzadas que ustedes pueden ir aprendiendo para ya comenzar a crear estilos o diseños más profesionales. Ahora, vamos a ubicar esa flecha y la manera de hacerlo son con las propiedades de top, left, right y button. Vamos a decirle que va a tener un top de 8 px y aparte vamos a decirle que su right en esta ocasión va a ser de 18 px y va a tener esas propiedades y se va a ubicar en esa parte de aquí. En este caso yo quiero que se ubique en este lado porque aquí va a haber un botón de usuario. En este caso no se muestra porque le hemos dicho que tenga un display none. Entonces vamos a tratar de hacer que aparezca nuevamente cuando tenga las dimensiones correctas. Vamos a decirle que vamos a tener también un header, en este caso, que va a tener el contenido y va a tener un icono que va a ser el icono de usuario y vamos a darle un display block, ¿ok? Con un display block ya se puede mostrar ese icono. En este caso está del lado de acá, pero cuando ya desaparezca este contenido del NAC y este input, pues ya se va a mostrar y se va a colocar de este lado. En este caso vamos a dejarlo así, vamos a decirle también que va a tener un font size de unos 24 px y un cursor pointer. De esta manera ya crece nuestro icono y ya se va mostrando de esta manera. Bueno, para terminar con los estilos de este formulario vamos a darle esos estilos, ok, ya que van a ser estilos globales, o sea, estilos tanto para las dimensiones pequeñas o para la dimensión grande. Vamos a estar dándoles esos estilos y vamos a decirle, en este caso va a ser un header. Dentro del header va a tener el content header, vamos a tener el formulario y ese formulario va a tener un label, okay, que va a tener una etiqueta A dentro de ese label y el color pues va a ser el color anaranjado. Si lo guardamos pues ya se va mostrando de esta manera. También podemos decirle que dentro del header pues tenemos también otra vez el contenido del header, tenemos el formulario, también tenemos el label normal, ok, que no tiene ningún tipo de etiqueta dentro. Vamos a decirle que el color va a ser white, ok. También le vamos a decir que un margin
va a tener un margin left de unos 14 px, ok, para que se separe un poco del otro elemento, ok. Entonces ya se va viendo de esa manera. Ahora vamos a comenzar a darle estilos a los inputs. Vamos a decirle que el header va a tener un contenido, un content header, un formulario y va a tener un input. O sea, a todos los inputs vamos a darle estos estilos, ok. Vamos a decirle que va a tener un background color, va a tener un border, en este caso va a ser de 1px solid y el color va a ser 71, 71, 71, ok. Ya se va viendo así, ok. Aquí le vamos a decir también que va a tener un pequeño padding, en este caso de 4px. También le vamos a decir que va a tener un border radius de unos 6px y también va a tener un color, en este caso va a ser white, y también un outline none. Y este outline me sirve para cuando yo aquí le dé este clic o yo seleccione este input, se me muestra un border, ok. Este va a ser el outline como un focus. Entonces con este outline none yo lo quito, ¿okay? Porque no lo necesito. También el border radius le estoy dando, pues eso sirve para darle un tipo de redondez a lo que es los bordes de nuestros inputs. Si yo guardo, ya quiero que se den cuenta que pasa esto, que ya se va ajustando y se va viendo de esta manera. Que ya con eso podemos seguirle dando estilos a lo que es la parte del botón de envío. Vamos a decirle que el header tiene un content header, aparte un formulario y tenemos un input, ¿ok? Pero ¿qué input? En este caso nosotros tenemos un input que no tiene ningún identificador. Yo podría aquí colocarle un identificador en específico, sea de clase o sea de ID, pero en este caso vamos a utilizar otro tipo de selector para que puedan aprender también ese tipo de selector. Vamos a seleccionar este input según su tipo. ¿Okay? ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a decirle que el input entre llaves, vamos a decirle que va a tener un type que es igual a submit. Entonces, al input con estas propiedades o con este tipo, pues le vamos a dar ciertos estilos. Le vamos a decir que va a tener un background color, en este caso va a ser anaranjado. Vamos a decirle que el border va a ser un border none, no va a tener bordes. Vamos a decir que va a tener un padding, en este caso va a ser 4px, lo que es arriba y abajo, y derecha e izquierda de 14px. También vamos a decirle que va a tener un cursor pointer para que cuando yo pase el mouse pues se haga como un cursor. Ya queda de esta manera nuestro botoncito y ya se va viendo de esta manera. O sea, se va viendo igual a nuestro otro diseño. Ahora, ya le habríamos dado estilos a esta parte. Ya tendríamos que irnos a darle estilos a la parte de... Se dan cuenta, también ya cambia de esta manera. Ok, pueden fijar. Ahora lo que tenemos que hacer es darle estilos. Primero hacer que desaparezca este input, ok, este input de checkbox que desaparezca y darle estilos a lo que es la navegación. Esta navegación al momento de cargar la página no se va a mostrar, pero cuando ya le demos clic a este botón pues se va a mostrar esta navegación o este menú, ok, y lo vamos a estar haciendo con CSS. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Primero tenemos que darle una posición a este elemento. Entonces lo que tenemos que hacer es decirle, en este caso primero vamos a decirle que al header tiene un elemento input que se llama show menu, que es como le he puesto a ese elemento input, y vamos a decirle que va a tener un display none. En este caso yo puedo hacer de esta manera, o también podría ocupar un poco menos de código ahorrándome y diciéndole que aquí el show menu va a tener un ID. En este caso vamos a decirle que va a haber un show menu que va a tener también ese display none. Así ahorramos un poco de código y nos evitamos escribir esto. Ahora lo que vamos a hacer es darle estilos a ese menú, ¿ok? Ese menú vamos a posicionarlo de manera absoluta para que se pueda ver correctamente. ¿Okay? Si le damos position absolute, quiero que se den cuenta pues que ya el menú se sale de ese contenedor o de ese flujo, ¿ok? Y ya podemos posicionarlo correctamente. Entonces le vamos a decir que va a tener un position absolute. Aparte de eso va a tener un background color que va a ser pues de tipo 1A, 1A. ¿Ok? Vamos a guardar y ya se va viendo de esa manera. Si se pueden fijar pues ya se va viendo ahí. También vamos a decirle que va a tener en este caso un flex direction column. Va a tener un flex direction column, pero para esto tenemos que darle un display flex. ¿Okay? De esta manera también vamos a darle una anchura que va a ser de 540 px. También vamos a decirle que va a tener un padding de unos 80 px. ¿Okay? Para que se vaya separando ya ese contenido y ya se va viendo de esta manera. ¿Okay? Si se pueden fijar pues ya va quedando de esa manera. Ahora también le vamos a decir que va a tener un max y, en este caso un max y va a ser de 100%, y le vamos a decir que su high va a ser de unos 100 view por high, ok, y también le vamos a decir que va a tener un TOC, en este caso va a ser de 50 px. Si nosotros guardamos, quiero que se den cuenta que ya aparece, ok, va a ser de 50 px. ¿Por qué? Porque tengo un header que ocupa 50 px, entonces quiero que ese elemento se me ubique desde arriba hacia abajo a 50 px, ok. Yo puedo hacer también que ocupe toda la pantalla, pero en este caso
Por ejemplo, y como proyecto vamos a dejarlo de esta manera, tal como lo tenemos en esta parte de acá, ¿ok? Listo, pero ustedes pueden ubicarlo de 1000 maneras, ¿listo? Una vez ya con esto, también podemos decirle que su right va a ser de 0 para que se me ubique en la esquina del lado de acá. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros abrimos este menú, tenemos como un pequeño fondo oscuro, un pequeño fondito que como que resalta o se pone en oscuro, ¿ok? ¿Se dan cuenta? Pues bueno, vamos a crear un nuevo elemento, pero en este caso vamos a decirle que lo vamos a crear con un pseudo elemento que se llama after. De esta manera yo puedo crear nuevos, en este caso puedo crear nuevos elementos que salgan del flujo normal de ese otro elemento. En este caso le vamos a decir que va a tener un position, le vamos a decir que va a ser fixed en este caso. También le vamos a decir que el contenido va a ser vacío por el momento, ¿ok? Y aquí le estamos diciendo pues que el elemento que vamos a estar usando pues va a tener un contenido vacío, pero que le vamos a dar nuestras propias dimensiones. En este caso va a tener un background color que va a ser 1A, 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 pero va a tener un poco de transparencia. Ok, también le vamos a decir que el TOC va a ser de 50 px para que pues vaya de igual a igual. Va a tener un left de 0. En este caso va a ser un right de 0 porque quiero que ocupe todos esos lados. Va a ser un button, en este caso de 0. Y con esto ya podremos darnos cuenta que aparece ese elemento. Ok, pero si se pueden dar cuenta, opaca todo lo demás. ¿Cómo podemos mandarlo atrás de todos nuestros elementos? Pues bueno, hay una propiedad que se llama zIndex. Con esta propiedad puedo ubicar los elementos según donde quiera. En este caso, como este es un hermano que estamos creando ese pseudo elemento, le vamos a decir con el valor de -1, vamos a estar mandando ese elemento atrás. Y va a tener esa pequeña transparencia que es la misma que está acá, ¿ok? Ahora vamos a comenzar a darle estilos a todos estos elementos, ¿ok? Que sería esta sección de aquí, esta lista de páginas. A esta sección de lista de páginas vamos a comenzar a darle estilos. Entonces lo que vamos a hacer es decirle, en este caso, decirle que el header, el menú, tiene un contenedor que se llama páginas y a todos sus enlaces le vamos a dar un font size de 30 px. ¿Ok? También le vamos a decir, en este caso, que vamos a cambiarle o transformar su fuente. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues bueno, hay una propiedad en CSS que se llama text transform y hay algunas propiedades que le podemos dar. En este caso le vamos a decir que queremos que todos se conviertan en mayúscula y de esta forma todos sus elementos se convierten en mayúscula. También le vamos a decir, en este caso vamos a dejarlo de esa manera. También vamos a decirle que cuando haya un over en cada elemento, pues vamos a darle un pequeño color o un color diferente. Vamos a decirle que el header va a tener un menú y en sus páginas va a tener un A que va a tener una pseudo clase over. Ok, esto es un pseudo clase que nos sirve para que cuando pasemos el mouse en cada elemento pues cambie o se cambien esos estilos. En este caso yo quiero cambiar su color de texto, va a ser este color. De esta manera, cuando yo pase el mouse en cada elemento, pues se pueden fijar que cambia de color. Pero si ustedes se fijan, esto de aquí cambia bruscamente. Lo que voy a hacer es darle una pequeña suavidad al pasar el mouse. ¿Y cómo puedo hacer eso? Pues bueno, para hacerlo correctamente tenemos que darle esa animación o esa transición al elemento donde comienza todo. En este caso es en la etiqueta A. Le vamos a decir que va a tener un transition. Y esa transición, ese pequeño efecto de suavizado se la vamos a dar al color, ¿ok? Porque es el color que va a estar cambiando. Entonces le vamos a decir que el color, vamos a darle un pequeño tiempo de retraso de 2 segundos y el efecto va a ser is in out, ¿ok? De esta manera, pues, al momento de que yo pase el mouse, va a tener una pequeña suavidad. Se pueden dar cuenta, allá va quedando de esta manera. Ahora al header, al menú y al contenedor de info le vamos a dar estas propiedades. Si se pueden dar cuenta, aquí tenemos un contenedor de tipo info que tiene otra par de listas. Y este par de listas vamos a darle posicionamiento. Vamos a decirle que va a tener un display flex, va a tener un justify content space between y esto va a hacer que va a separar esos elementos en cada espacio de ese contenedor. Va a tener un align item center como ya lo habíamos mencionado anteriormente y aparte va a tener un margin top de unos 60 px. Se pueden dar cuenta que esto ya comienza a cambiar y ya va cogiendo forma al estilo original. Bueno, ahora vamos a comenzar a darle estilos a estos elementos. Vamos a decirle que el header, al info, social y lee, vamos a decirle que va a tener un margin, en este caso margin top, cada elemento va a tener un margin top de 6px, va a tener un y del 100%, va a tener un display flex, un justify content, space between y un align item center. De esta manera también le vamos a decir que va a tener un gap de unos 20 px.
Bueno, ahora le vamos a dar estilos a los enlaces, ¿ok? El social tiene unos enlaces que le vamos a decir que su fuente va a ser de 20px. Entonces ya va quedando de esta manera. También le vamos a dar un poquito más de anchura y de altura a esos iconos. Le vamos a decir que el header va a tener un info y al social, en este caso el social, los li, y a los si le vamos a dar un font size de unos 30px. De esta manera pues ya va cogiendo forma, ya se parece bastante a nuestro diseño principal. Ok, ahora vamos a darle un poquito de estilo pues a nuestro address, ok, a la parte de la más información. Address li, y vamos a decirle que color va a tener un color así un poco oscuro y un margin top de unos 6px. Ok, si ustedes pueden fijarse, nosotros ya en pocas palabras habríamos terminado. Por ahí algunas cosas que hay que corregir. Si se pueden dar cuenta, aquí hay que darle un poco de separación. Pues también tenemos que hacer que estos botones funcionen, que cuando yo le dé clic pues aparezca y desaparezca este menú. También que cuando esto de aquí obviamente esté más pequeño, obviamente pues esto ya comienza a funcionar correctamente. Darle clic al botón como lo tenemos acá, cuando esto de aquí ya está más pequeño. Obviamente ya poder mostrar esta parte de aquí, ok, tal vez ustedes puedan ver que hay algunas cosas que hay que corregir también con CSS, pues hay muchas cosas que no podemos hacerlas completamente con CSS, sino ya con un lenguaje de programación que en este caso es JavaScript. Pero como estamos haciendo todo con CSS, pues vamos a hacer lo más que podamos, ok. En este caso nos faltaría también la parte del hero. En este caso vamos a darle de una vez ya estilos porque no se ve para nada. Entonces le vamos a decir que el hero tiene un position relative. Okay. Recuerda que es el contenedor principal, tiene un display flex, tiene un justify content center y un align item center. Esto va a ser para poder centrar ese contenido cuando lo posicionemos de manera absoluta. Va a tener un background color y va a ser un color negro. Vamos a decir que el hero tiene una imagen y esa imagen va a tener un Y del 100%, va a tener un high del 100 view por high. Esto va a hacer que la imagen se ocupe todo el ancho y el alto, ok, en este caso el alto. Vamos a decirle que va a tener una propiedad que es object fit cover, y esta propiedad pues nos sirve para que esta imagen, pues por más que la pantalla crezca, esta imagen se ajuste a ese tamaño, ok, en la parte del centro, se ajuste correctamente, ok, si ven no se está deformando. Entonces ya quedaría de esta manera. Pues bueno, también le podríamos decir que va a tener una opacidad de 0.5, ok. Lo que hago con esta propiedad es que a la imagen le doy un poquito de transparencia. De 0 a 1 le puedo dar esas propiedades. Si yo le pongo 0, esto va a desaparecer y nada más va a quedar el fondo negro. Si le pongo 1, quiero que se den cuenta pues que la imagen se muestra completamente. Ahora le vamos a dar un 0.5 para que se haga un poquito de opacidad. También le voy a decir que el hero tiene una descripción. Aquí ya le vamos a dar estilos a nuestra descripción, a nuestro contenedor de descripción. Le vamos a decir que lo vamos a posicionar de manera absoluta. Vamos a decirle que va a tener un background color, en este caso va a ser anaranjado. También le vamos a decir que va a tener un display flex, un justify content, en este caso vamos a decirle antes de hacer esto que vamos a darle una dirección column, okay, y aquí sí le vamos a decir que va a ser center. En este caso vamos a decirle que va a tener un align item center. Y ya de esta manera se va viendo así. Vamos a comenzar a darle también un gag entre sus elementos de unos 20px. Va a tener una anchura de unos 540px. Bueno, Dex, disculpen, se me acaba de ir la luz y pues tuve que hacer alguna travesía para poder recuperar el video que ya venía grabando sobre el proyecto, que ya fue casi una hora, y pues no quería perderlo porque bueno, ya vengo trabajando algunos días en los otros videos y aunque no parezca, pues aquí a veces se va la luz, entonces tengo problemas con eso. Y también con la bulla de los carros, a veces pasan y a veces tengo que parar y seguir. Entonces no los quiero aburrir tanto, vamos a tratar de terminar esto, ¿ok? Y vamos a ver las cosas más importantes. Igualmente estos archivos van a estar en la descripción del video para que ustedes puedan ver el código completo y puedan hacer alguna referencia o estar igualando su código con el código final, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer, no vamos a ir a los estilos. En esta parte de aquí también vamos a decirle que el H1 va a tener un color white. Le vamos a decir que también la description va a tener un P y va a ser del mismo color blanco. En este aspecto ya se ve de esta manera. Vamos a decirle también que tiene un pequeño padding de 20px para que ya se vea de esta manera. Y por último vamos a darle estilos a ese botón, description, y al botón le vamos a dar un background color. Vamos a decirle que el border va a ser none, no va a tener bordes, va a tener un padding, en este caso arriba y abajo de 10px, derecha e izquierda de 20px, un cursor pointer, ok.
un color white, un border radius de unos 6 px. Ok, ya estaríamos con esta parte de aquí. Si hacemos esto, pues ya tenemos esta parte. También vamos a decirle, en este caso, el body y el HTML va a tener un overflow hidden. Ya con esto, pues el scroll se va, ¿ok? Y de esta manera ya casi estaríamos terminando. Yo sé que tal vez va a ir detalles y todo eso, pero en este caso se los voy a dejar a ustedes para que ustedes puedan corregir esos detalles y puedan poner en práctica lo que es CSS, ¿ok? Ustedes se pueden dar cuenta, nosotros hemos creado unos inputs de tipo check, ¿ok? Con estos inputs de tipo check podemos hacer una referencia con este label que tiene un icono. Cuando nosotros le demos clic a este label, se va a hacer check en este input. Okay, y eso lo vamos a estar utilizando para poder hacer el efecto de hacer aparecer o desaparecer los menús. Y también en esta parte de acá tenemos un label y un input que va a ser lo mismo. Cuando le demos clic a ese label va a hacer que le demos check a ese input, al input que tenemos por acá. Okay, sí, el input que está aquí. Y vamos a utilizar el efecto para poder mostrar o desaparecer ese menú. Entonces de esta manera yo ya puedo hacer lo siguiente. Como en esta parte ya ese menú se desaparece, yo ya podría hacer aparecer que cuando yo le dé clic a este label, ¿okay? Cuando le estemos dando check a ese input, pues vamos a hacer que aparezca. En este caso vamos a decirle que tiene un display block, solamente para que ustedes vean esos inputs. Si ustedes se dan cuenta, este check pertenece a este menú. Si yo le doy clic, pues se está dando check. Si yo le doy clic a este de acá, pues es el check de acá. Ok, esto es para el icono que corresponde a lo que es el usuario, ok, cuando se loguea. Y este otro icono corresponde al menú, ok. Cuando se dé check vamos a hacer que aparezca ese menú y cuando le quitemos el check vamos a desaparecer ese menú, ok, con los displays. En CSS existen otro tipo de selectores, como yo lo había mencionado al principio, que sirven para seleccionar ciertos elementos donde se encuentra cada etiqueta. En este caso vamos a utilizar un tipo de selector que es el selector de hermanos adyacentes. En este caso eso quiere decir que vamos a seleccionar algún elemento que esté al lado de su otro elemento. Si no queda claro, pues ya saben, déjenlo en los comentarios y podremos hacer un video en específico hablando un poquito más a fondo sobre esos temas. Entonces lo que vamos a hacer primero es vamos a decirle que vamos a seleccionar ese ID. Para a través de ese ID vamos a utilizar una pseudo clase y poder usar el elemento de selector de hermanos adyacentes, o sea, el hermano que queda al lado de ese elemento y poder darle estilos. Vamos a ver cómo funciona. En este caso, yo primero quiero hacer que aparezca el formulario. Entonces, si yo me voy y busco la parte donde está el formulario, está por aquí. Entonces, ya por esta parte yo podría ya ubicar esa función. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos lo que es el menú. También tenemos esta parte de acá. Pues bueno, vámonos al formulario. Y vamos a decirle por aquí que tenemos un ID de menú, que ese es el input. Y le vamos a decir que cuando ese input tenga esta pseudo clase de checked, que esto quiere decir que este elemento va a estar, en este caso, le vamos a dar checked, quiere decir que está marcado. Cuando esté marcado ese elemento, vamos a utilizar nuestro selector de hermanos adyacentes, que es esta virgulilla. En otras palabras, si ustedes buscan virgulilla, es este carácter, ¿ok? Entonces, este carácter en CSS nos sirve para poder seleccionar hermanos adyacentes en CSS, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es decirle, pues, que a partir de este elemento voy a seleccionar un hermano que, pues, está por aquí, que es el formulario. Y le vamos a decir pues que ese formulario es es un hermano adyacente del menú. Entonces le vamos a decir que a ese for vamos a darle un display block. Pues bueno, cuando le damos este display block debería aparecer ese elemento o ese menú, pero si nosotros nos vamos donde se encuentra ese formulario, que tendría que estar aquí, o sea, en esta parte de aquí, cuando el máximo sea 991px, lo estamos posicionando de manera absoluta. Pero para que se muestre, como los otros elementos están encimados, podremos decirle que le vamos a dar un z-index de 10. Y ya con eso, pues ya está ahí ese menú. Pero también tenemos que decirle que esto va a comenzar con un display. En este caso tiene que ser un display none. Al que le tenemos que dar este check es al usuario. Si nosotros nos damos cuenta, pues este input tiene un ID con tipo user, o sea, de ID user, y nosotros estamos seleccionando el menú, que es el de acá. Todavía no estamos en esa parte. Entonces aquí vamos a corregir eso y le vamos a decir que el user de tipo check, vamos a decirle que va a tener un display block y ya va a aparecer. Pero en este caso, como nosotros estamos trabajando con display flex, tenemos que decirle que este display va a ser flex, ¿ok?
porque nosotros estamos cambiando esas propiedades. Entonces tenemos que decirle que el display no va a ser block, sino va a ser flex, que es como veníamos trabajando en ese formulario para que pueda trabajar correctamente. Ahora también algo que me he fijado es que la flecha, pues la flecha está bien, pero ya podremos trabajar y ponerle un color adecuadamente. También quiero hacer que esos inputs ya desaparezcan, entonces nosotros podríamos irnos a la parte de acá y decirle que esto va a ser el display no, porque ya sabemos cómo trabaja o cómo funcionan esos inputs, ¿ok? Entonces ya con eso lo que nos faltaría es decirle que esta parte del formulario tiene los bordes de color rojo, entonces se lo vamos a poner de color, pues un color que sea igual acá para que se vea de esta manera. Entonces ya con esto ya podríamos ver que funciona correctamente esto. Ahora solo nos faltaría la parte del menú y es lo mismo, ¿ok? Vamos a hacer que aparezca y desaparezca con este mismo efecto. Lo que vamos a hacer es decirles que al menú, en este caso, aquí está este show menú y vamos a hacer aparecer este menú. Cuando le demos clic o cuando seleccionemos ese input o tenga un check, este input tipo checkbox, vamos a hacer aparecer este menú. Vamos a decirle que tenemos un show menú, que es el input, ok, y le vamos a decir que cuando tenga esta pseudo clase, vamos a utilizar nuestro elemento selector de hermanos adyacentes y vamos a decirle que vamos a hacer aparecer, en este caso, el menú, ok, que está al lado de ese hermano. A decirle que le vamos a dar un display. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para que esto funcione es primero hacer que este menú desaparezca. Si nosotros nos damos cuenta, tiene un display flex, pero en este caso, si nosotros verificamos, este display flex solamente hace que ese elemento se muestre ahí, pero no lo vemos porque tiene un z-index de 0. En este caso yo lo había puesto así. Si le pongo un z-index de 10, creo que se den cuenta que ahí aparece. Ahí está, pero esto no funciona. Entonces le vamos a decir que esto va a comenzar con un display none para que no se muestre al principio. En este caso tendría que aparecer, pero cuando tenga un cheque va a tener un display block o un display flex. ¿Okay? En este caso lo vamos a hacer así. Si nosotros aquí hacemos esto, pues ya está funcionando. De esta manera, pues ya tendríamos terminado lo que es la parte del proyecto. ¿Okay? Yo sé que aquí quedan algunas cosas que pueden ustedes corregir, algunas cosas que ustedes pueden fijarse. ¿Okay? Y ya estaría funcionando solamente con HTML y CSS. Aquí hay algunos detalles que ustedes podrían poder resolverlo. Igual voy a dejar el código completo en la descripción del video para que ustedes puedan revisar con su código y ustedes ya puedan ir viendo todo esto, ¿ok? Esto es algo básico, pero que ayuda demasiado para que ustedes puedan llevar sus conocimientos a otro nivel. Conforme vayan avanzando los días o los videos, vamos a estar trabajando en nuevos proyectos más avanzados que la verdad van a ser un poco más complicados, pero con esto de aquí ustedes pueden solventar todos esos proyectos. Entonces eso sería todo. Si quieren apoyar el canal, apoyar el video, por favor dejen un like, compartan, suscríbanse y hasta la próxima.